You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less. You check as I'm chess, what's happening next? Yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. I leave an impression and take your redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place. I wanna be first, work till it hurts. Dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions and the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off from a break off from the weak minds. They can stay soft. You can change lives, you create thoughts. Never waste time. You got one shot, you got one life. Better pop off. What do you like? Make a dream job. No 9-5, no mean boss. Just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. I wake up every minute with the fever dreams. I push my mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss, see. I got my mind on the facts, I'm a python, grab what I like real fast. Choke until I have everything I attack, everything that I lack, everything that I want, and I see, matter of fact. Cause I'm my own worst enemy. Only if I let it be. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it. Every morning I wake up obsessed and everything I do Hola, hola. Les pido una disculpa, de repente ocurren fallas técnicas, lo que demuestra que estamos completamente en vivo para todos ustedes. De nuevo les doy la más cordial de las bienvenidas. El Colegio Multidisciplinario y Ciencias Forenses México les agradece su participación una vez más en este programa de archivos de investigación. Agradecemos, como siempre, el apoyo del Instituto Mexicano de Ciencias Forenses y Humanistas, INCIFO, gracias por acompañarnos. A la Ilustre Sociedad de Jurisconsultos México, ISJURIS, también muchas gracias. A Perito Argentina, un saludo, un abrazo hasta Argentina, Colombia, España, que nos acompañan el día de hoy. Y a mi amiga Fanny, la loca poeta forense, amiga, un fuerte abrazo. Gracias a todos sus seguidores, a ella por acompañarnos en una emisión más de Archivos de Investigación.
Y bueno, el día de hoy, además de todo, los quiero invitar a que estudien con nosotros y cambien su vida. Contamos ahorita con registros de preinscripciones, con descuentos del 50% de descuento, y además tenemos una gran sorpresa. Para septiembre vamos a aperturar el horario dominical. Si tú no puedes estudiar entre semanas, si tú no puedes estudiar en sábado, estudia con nosotros y cambia tu vida. Te esperamos en domingo, horario matutino de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Preinscripciones abiertas. Contáctate con nosotros, aparecen los números de teléfono en pantalla. Contáctate con nosotros, te esperamos. Por otro lado, también les quiero platicar, vamos a tener la próxima semana un evento de primeros auxilios. Vienen de bomberos de Ixtapaluca, nos acompañan el próximo sábado, 2 de la tarde. Es un evento para público abierto, cordialmente invitados, los esperamos aquí en nuestras instalaciones. Va a estar padrísimo. Siempre es muy importante saber de primeros auxilios, nunca sabemos en qué momento lo vamos a necesitar, esperemos que nunca. Sin embargo, pues bueno, es muy importante, los esperamos en el plantel. De igual manera, en la página del colegio van a encontrar el link para poder preguntar por su registro para accesar. Es sin costo alguno, totalmente gratuito por parte de nuestros amigos bomberos de Ixtapaluca. Muchísimas gracias, como siempre, por el apoyo. Tenemos también, próximos eventos. Además de próximo sábado, vamos a tener un evento, taller de dactiloscopía, 17 de junio a las 5 horas. También los invitamos cordialmente, es un evento totalmente gratuito. Nos va a acompañar el perito Napoleón Carrillo, directamente de la Fiscalía, un experto en la materia. No se lo pierdan. También en la página del colegio va a aparecer el registro para que ustedes puedan tener acceso a este evento. Como se dan cuenta, tenemos muchos eventos totalmente gratuitos para todos ustedes. Síganos en la página, compártanla para que, bueno, estos beneficios lleguen a más personas. Y tenemos también nuestro próximo campamento forense. Bueno, nuestro evento magno. Si se dan cuenta, bueno, aquí nos están mostrando algunas imágenes. Esto y más es lo que tú vas a poder vivir en nuestro campamento forense, 8º campamento forense, que este año, vamos a tener un campamento forense internacional. Nos acompañan ponentes de España, de Colombia, de Argentina, asistentes. El evento se va a transmitir también de manera virtual. Te esperamos, es un evento magno que no te lo puedes perder. Estén atentos, en la página de Facebook vamos a colocar próximamente la publicidad, el link para toda la información. Tenemos costos especiales de registro. Entonces, bueno, estén pendientes de la página. Y bueno, ya nuestro invitado está ansioso por entrar a hablar del tema, por presentarse. Vamos a ir un corte y enseguida continuamos con la presentación de nuestro invitado de lujo. Sabemos que has pasado por situaciones difíciles y a veces nadie comprende con lo que estás cargando. No temas por regresar a clases. Juntos saldremos adelante. Colegio Multidisciplinario y Ciencias Forenses México. Estudia con nosotros y cambia tu vida.
A ti que buscas flexibilidad para comenzar tu bachillerato o licenciatura, una modalidad que se adapte a tus necesidades para que avances a tu ritmo, el Colegio Multidisciplinario y Ciencias Forenses México es tu solución. Te ofrece las licenciaturas de Psicología, Pedagogía, Derecho, Criminalística y Criminología, así como Bachillerato. ¿Qué esperas para continuar con tu crecimiento profesional? Estudia con nosotros y cambia tu vida. Aprovecha que tenemos un 50% si te inscribes en horario vespertino. Mándanos un WhatsApp al 5531 41 20 39 y al 5563 56 92 06. Pues ya estamos de regreso, estamos a punto de hacer la presentación de nuestro invitado, pero bueno, antes que otra cosa también quiero avisarles, hacerles una invitación. Vamos a tener un debate estudiantil el día 15 de junio, 18 horas. Les pido también que estén pendientes para que apoyen a su favorito. Van a estar participando alumnos de las licenciaturas en Derecho, en Criminalística y Criminología, Pedagogía y Psicología. Mediante la página les vamos a explicar cuál es la dinámica para que voten por ellos y se lleven diferentes premios. Estén pendientes, no se lo pueden perder. Es un súper evento también. El Colegio Multidisciplinario y Ciencias Forenses México les invita a que sigan a todos nuestros estudiantes porque tienen grandes sorpresas para todos ustedes. Sin más ni más, voy a hacer la presentación de nuestro ponente del día de hoy. Es el licenciado Eric Montejo Chavarría. Él es subteniente de materiales de guerra, licenciado en criminalística. Les voy a leer un poquito de su currículum porque realmente es bastante amplio, bastante extenso. Él ha sido jefe de seguridad de los candidatos a gobernatura del estado de Hidalgo, capacitador en materia de armamento, balística y marco jurídico, adiestramiento de empleo, operación y mantenimiento de fusil FX-05, interventor en operativos de detención y decomiso de materiales de guerra. Actualmente integrante de la Confederación Internacional de Motociclistas Oficiales, Policías de Camino como primer oficial. Le voy a dar la vuelta porque, como les decía, su currículum es bastante amplio y omití varias cosas. Ok, ha dado capacitaciones en materia de balística y armamento, capacitación de primeros auxilios básicos, capacitación a ejecutivos de seguridad, adiestramiento de personal civil, defensa personal, capacitación en tiro para protección a personas, marco jurídico en material y ley federal de armas de fuego y explosivos, psicología criminal, teoría del caso y cadena de custodia, portación de armas de fuego vitalicia por Sedena. Como les comentaba, realmente es un currículum bastante amplio y no me quiero llevar todo el programa diciendo todo el currículum de nuestro ponente del día de hoy. Le damos la más cordial de las bienvenidas al licenciado Eric.
Licenciado, ¿cómo está? Muy buenas Bien, bien, tardes. muchas Bienvenido. Gracias por la invitación a su programa. Estamos a la orden. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde, comandante. Platíquenos un poquito acerca de su experiencia dentro de lo que es, pues, las armas de fuego, que básicamente nos damos cuenta a través de su currículum, que es lo que impera. ¿Qué fue lo que le hizo enfocarse en el estudio de toda esta área? Bueno, primeramente, mi carrera, yo lo que estudié en lo civil fue técnico en maquinaria industrial. Eso viene siendo lo que viene siendo la transformación de materia prima para la fabricación de cualquier tipo de producto, ya sea metal mecánico, sea de polímero, y en base a eso yo estudié en el Politécnico como civil. Terminando la vocacional a los 18 años, yo ingresé a las Fuerzas Armadas en el año de 1990. En ese año yo entré a Industria Militar, DN28, fábrica de armas, y precisamente pues fue mi primer contacto con armas de fuego. Yo no me imaginaba que en México existiera una fábrica de armas que fabricara armas tal cual. O sea, a mí se me hacía imposible. Yo era un jovencillo de 18 años y en ese entonces pues tenía yo falta de experiencia en cuestión del armamento, ¿no? Cuando por primera vez entro a una industria metal mecánica y que fabrica armamento, yo me quedaba impresionado con la maquinaria que en este caso hacía transformación desde la materia prima que llegaba hasta que se pasaba a las áreas de ensamble y de las áreas de ensamble a un área más específica donde se probaban. No puedo dar más detalles de las áreas donde se probaban más detalles, pero sí es una experiencia. Digamos, yo a los 18 años, muchos de mis compañeros de secundaria pues agarraron distintos caminos y pues ahorita algunos son ingenieros, licenciados o a lo mejor no tienen carrera, ¿no? A mí me gustaron las armas, yo hice carrera en la milicia. Posteriormente, al tener el conocimiento del armamento, me ofrecieron ser perito en balística. Pero yo les comentaba, digo, es que yo soy nada más de materiales de guerra, ¿cuál es la función? Les decía yo, y me dijeron, no, es que el perfil que tú manejas es adecuado para que tú aprendas criminalística, pero en balística. Yo dije, bueno, pues está bien. Comencé a lo que era mi licenciatura, y en la licenciatura me di cuenta de que todo lo que aprendí en el ejército, en 28 años que estuve en el activo, me sirvió para que cuando yo estaba en la licenciatura, yo tomaba las clases y yo decía, yo esto ya lo vi, pero lo vi en otra panorámica. O sea, si en un lugar de hechos llegamos y encontramos armas, yo como elemento del ejército, yo lo veo desde un punto de vista, desde el área donde yo llego y hago el operativo y pues hago mi función como militar. Pero cuando yo llego al mismo operativo en un lugar de hechos, pero como criminalista, ya yo llego con otra mentalidad bien diferente. Es completamente distinto, ¿no? O sea, por eso yo les invito a los muchachos, a los jóvenes, que si de veras quieren estudiar una carrera súper completa, se metan de criminalistas. No, y además que estudien en el colegio multidisciplinario, ¿no? Esa es también la idea. Sí, o sea, porque ¿qué crees que como criminalistas abarcan todas las materias que existen? O sea, todas, ingenierías, licenciaturas, químicas, porque todo existe en criminalística y en el área forense. O sea, no se van a quedar con ganas de nada. Efectivamente, nosotros manejamos aquí un eslogan, estudia lo que quieras, pero sé forense. Sí, justamente por eso. Es eso. Y ahora sí que las dos situaciones de mi vida, tanto militar como criminalista, se concatenan en este caso y hacen que yo ya vea la vida de otra perspectiva, o sea, desde otro ángulo. Yo cuando llego y platico con alguien, no nada más es platico y observo, ya lo analizo, cómo escribe. Si no de caso está escribiendo, me pongo a ver cómo escribe, si pone su firma, en qué dirección pone la firma. Ojo cuando escriban enfrente del subteniente, ojo, porque los va a estar checando. Sí, porque ¿qué crees? Que en este caso, al ver la escritura, tú te das cuenta en un 80 o 90% cómo es esa persona. Porque siempre, digamos, vamos a saber... Teniente, voy a voltear mis hojas antes de que comience a ver mi escritura. No, es que en este caso, digo, yo he tenido jefes
o he tenido gente con la que yo, o sea, tengo bastante trato y de repente les llevan documentos. Claro. O sea, es algo que ya por instinto como criminalista ya le sale a uno, ¿no? O sea, a uno le traen ciertas cosas y ya no lo ve uno de la misma forma, ni con la misma perspectiva, ni la misma definición. Por ejemplo, hay quienes dicen, no, pues es un cuchillo. Para mí no es un cuchillo, para mí es un arma letal, es un arma blanca. O sea, yo dependiendo del área donde me encuentre, son los términos que vamos a utilizar. Porque no es lo mismo hablar en forma coloquial que estar hablando con los compañeros, amigos, que no saben nada de criminalística, a hablar o determinar o dar una declaración ante un ministerio público. Lo que uno declare y lo que uno hable, tal cual, eso va a repercutir en lo que el juez piense de nosotros, pensando que nosotros podemos decir alguna palabra en la cual pues nosotros decimos, no, pues no hay ningún problema en decir lo que estoy haciendo en este momento, pero no. Si tú vas a decir algo que en este caso pueda ocasionarte un problema ante el Ministerio Público, mejor no lo declares. Claro. O sea, puedes omitirlo, o sea, ahí tienes, como dicen, tienes derecho a guardar silencio. Si no sabes qué decir, mejor guardar silencio y espera que llegue tu abogado. Claro, muy bien. Pues se dan cuenta de la gran experiencia que tiene el subteniente. Y bueno, el tema del día de hoy es las armas de fuego y su impacto dentro de la sociedad. Un tema bastante controversial. Teniente, ¿qué nos puede comentar al respecto? ¿Cuál es su opinión de las armas de fuego, sobre todo en nuestro país? Bueno, actualmente estamos viviendo un falso empoderamiento por cuestiones de que hace como 2 sexenios entraron al país armas supuestamente por un proyecto que se llamaba Rápido y Furioso, en el cual entraban armas, pero se les iba a dar un seguimiento para encontrar a las cabecillas. O sea, entraron armas que tenían un cierto seguimiento. ¿Así se llamaba el proyecto? ¿El proyecto? No la película, era un proyecto mexicano. Sí, así se llamaba el proyecto, Ok. en el cual entraban armas, pero se les iba a dar un seguimiento para ver hasta dónde llegaban y encontrar en dónde se comercializaban ilícitamente, pero misteriosamente se les perdió la pista. Y todas esas armas que entraron con ese fin, con ese medio, fueron a parar en manos de no se sabe quién, ni cómo, ni nada. A partir de eso empezó a surgir cierta violencia, empezaron a surgir parte de lo que son instituciones de gobierno, donde ya no nos permitían responder con el uso de la fuerza adecuado. O sea, si de repente llegaba un asaltante o alguien con un arma, ya sea de fuego o una arma de plástico, un arma de juguete o algo así, hasta el momento en que nosotros nos hicieran un disparo, nos agredían, nosotros podíamos repeler la agresión. O sea, en eso se dieron un falso empoderamiento. Eso ha sido un tema controversial, ¿no? Sí. Controversial, porque aquí estamos hablando de que, bueno, el apoyo es hacia ustedes que nos protegen como sociedad, o estamos protegiendo al delincuente. Lo que pasa es que ahorita Derechos Humanos protege más lo que viene siendo al delincuente que a nosotros mismos, a los ciudadanos de bien. Pareciera ser eso, así es. Y hay otra situación, lo que le comentaba, que hay un falso empoderamiento de los jóvenes. Actualmente, si tú te das cuenta, un arma, y más que nada, si tú traes un arma en portación, que una aportación viene siendo que tú traes tu arma cargada y abastecida, o sea, la traes con cargador, con todo y cartuchos, ¿sí? La cerrojas, subes cartucho a recámara, la traes a punto de disparar y la traes tú metida aquí así, porque pues eres civil y no tienes autorización. Los jovencitos actualmente tienen un cierto poder falso de que teniendo un arma pueden tener el poder sobre mucha gente. Entonces, bueno, usan las armas o compran armas hasta en el mercado negro que les salen aún más caras y que eso está prohibidísimo. O sea, yo no les recomiendo nunca que hagan eso porque pueden comprar un arma que ya tenga algún hecho delictivo atrás, que ya esa arma está involucrada en una carpeta de investigación y por consiguiente si tú vas al mercado negro y por ejemplo esta pistola que es una Sig Sauer SP-2022 9 milímetros de uso exclusivo del ejército. O sea, te comento todo esto para que veas la calidad del arma que nosotros podemos comprar legalmente como oficiales del ejército.
Esta a mí me costó 13,000 pesos. Y es un arma de última generación para tiro de reacción, o sea, para sacarla y defender, ¿sí? Pero si tú vas al mercado negro y quieres comprar esta, te cuesta alrededor de 45,000 pesos. Y no sabes en qué calidad la estás comprando, si la estás comprando ya con algún hecho delictivo, o te la venden a lo mejor barata, pero porque ya trae 2, 3 carpetas de investigación encima. O hay pistolas que te llegan a vender, o armas, a lo mejor cualquier arma, que te las venden y son de renta. O sea, estas que traigo, todas estas armas, son registradas en Sedena. Todas son compradas en Sedena con folio y todo viene en regla. Pero en el mercado negro hay veces que resulta que una misma arma tiene varios hechos delictivos que no están nada relacionados. ¿Por qué? Entonces a nosotros, al hacer las investigaciones, nosotros detectamos que el arma tiene diferentes hechos y por consiguiente esa arma deducimos que es un arma que fue rentada. O sea, esa arma no era de un solo delincuente, sino de alguien que se dedica a rentar el arma para que gente de diferentes, por varias personas, porque fue, digamos, un homicidio, un asalto, un robo a un banco, cosas que no tienen nada que ver unas con otras, y entonces al hacer las investigaciones nos damos cuenta que es un arma que se rentó para trabajar, y por consiguiente tiene un montón de carpetas de investigación, y a la hora de que tú la compras en el mercado, no te la van bien barata, pero te la van barata porque te están vendiendo algo bien caliente. Teniente, ¿nos podría explicar un poco para todo nuestro público cómo es que se dan cuenta de esta situación que un arma ha pasado por varias personas o que, como bien comentaba, tiene varias carpetas de investigación abiertas? ¿Cómo es que ustedes se dan cuenta? ¿En qué radica? ¿Qué le revisan al arma? ¿Por qué proceso pasa? ¿Cómo es que nos damos cuenta? Mira, si nos vamos ahorita precisamente a lo que es la balística identificativa. Okay. La balística identificativa precisamente nos da los indicios característicos tanto en los cartuchos como en las armas. En este caso, cuando nosotros utilizamos un arma de fuego, en este caso viene siendo un revólver, lo que pasa es que cuando nosotros hacemos un disparo, lo que sale es nuestra bala. Digamos, lo que sale proyectado es la bala. Si nosotros encontramos la bala, estamos hablando de revólver, la bala deja un cierto rayado y este rayado es ocasionado por la parte interna de nuestro cañón. En la parte interna de las pistolas, déjame hacer medidas de seguridad para poderte explicar. ¿Sí? Bueno, tenemos que en la parte interna de nuestro cañón tiene un estriado. Si nosotros lo vemos a contraluz, vamos a ver que tiene una especie de espiral. Este espiral viene siendo que a la hora de que nosotros realizamos un disparo, sale nuestra ojiva en esta dirección. Bueno, sale girando por el efecto giroscópico que va introduciéndose por lo que son las ranuras del espiral. Que si gira a la derecha es destorso, y si gira a la izquierda, que si los surcos están a la izquierda es sin destorso. Esos son términos criminalistas, ¿no? Y de balística. Esas rayas son características y las deja en todo el costado de lo que viene siendo nuestra bala. Si nosotros encontramos esa bala a la hora que nosotros llegamos a un lugar de hechos y nosotros hacemos la recolección, el embalaje y la trasladamos a lo que es el laboratorio, nosotros podemos determinar con el sistema IBIS si lo buscamos en la base de datos. El sistema IBIS es un listado que se genera en varios países en relación al registro de las armas de fuego, que en este caso ya existen y que están adentro de ese sistema en la base de datos, junto con la personalidad del elemento o de la persona que tiene registrada esa arma, o que en ese caso se le detectó el arma de fuego, se hizo una comparativa y se metió a una base de datos. Ese es el sistema IBIS. O sea, perdón, el estriado es el que está en la base de datos. Lo que está en la base de datos viene siendo el registro de los rasgos identificativos. Okay. Ajá, entonces todos esos rasgos identificativos se meten a una base de datos en el cual nosotros nos buscan, y si aparecemos en esa base de datos, ya sea es en forma legal, pues tenemos y registran el arma y vemos que no tiene problema. Pero si esa arma ya se utilizó para un hecho delictivo, esa base de datos ya pasa a las fiscalías.
relacionado con una carpeta de investigación, Claro. y entonces ya las muestras o los indicios que quedaron a todo el costado de nuestra bala ya se compara si es que se detecta el arma o se encuentra el arma con la que se cometió el ilícito, se hacen nuevos disparos, se comparan las dos ojivas o las dos balas y se ve si esa arma fue con la que se cometió el delito. Eso es en lo que estamos hablando en lo que es un revólver. Cuando disparamos un revólver, los casquillos no se expulsan, se quedan adentro del cilindro. Se queda en la parte interna, en nuestra empuñadura, hay un cilindro donde nosotros lo extraemos y en este cilindro nosotros metemos uno por uno los cartuchos. A la hora de hacer nuestro disparo, la deflagración, la explosión, el cartucho no sale expulsado, se queda adentro de nuestro cilindro y nosotros no lo llevamos, y ahí no pueden detectar, no encuentran los casquillos porque no los estamos llevando. Ok. A diferencia que cuando nosotros utilizamos una pistola, que viene siendo esta, a nosotros al hacer nuestro disparo, lo que sucede es que los cartuchos se expulsan hacia la derecha y hacia atrás, por lo regular, porque hay fabricantes que en este caso se pueden expulsar a la derecha y hacia adelante. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Nosotros introducimos nuestra bala en la recámara, hacemos el disparo y cuando hacemos el disparo la bala sale por consiguiente hacia adelante, pero nuestro casquillo sale hacia la derecha y hacia atrás. Por lo regular, es lo más común. En ese momento nosotros podemos determinar en la mecánica de hechos la posición víctima-victimario. Ese es uno de los temas que tratamos. Ahora, en cuestión de identificativo, resulta que cuando nosotros, viene siendo, ya se expulsó nuestra bala. Esta ya vimos que la metemos al sistema IBI, hacemos el comparativo y buscamos las rayas del estriado. Esa es una. Ahora vamos con los casquillos. El casquillo que viene siendo la parte posterior donde contiene toda la pólvora. La pólvora que se utiliza en los casquillos para pistolas, para armas de fuego, es pólvora piroxidada. No es la pólvora común que nosotros conocemos como pólvora La de los negra. cohetes, La de ¿no? los cohetes. Sí, porque comúnmente dice Ok. pólvora y en los practicantes dicen, mañana traen pólvora y pues traen pólvora. Sí. Y precisamente por eso les decimos, no es muy difícil conseguir pólvora negra. Bueno, Ok. compramos un cohete, lo vaciamos y hacemos la comparativa de cómo se degrada la pólvora que es para los cartuchos de guerra a que cómo se degrada la pólvora de la pólvora negra. La pólvora para los cartuchos, si tú le pones un encendedor, lo que pasa es que se va quemando lentamente. A la hora de que irse quemando lentamente, genera más cantidad de gases. Esos gases, a la hora de que no tienen ninguna salida por ningún lado, van a salir por la parte más expuesta, la parte más ligerita, que viene siendo nuestra bala, que nada más va embutida. A la hora de que se genera la explosión en el interior, expulsa nuestra bala, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa con nuestro casquillo? En este caso, hay varios indicios característicos que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Uno viene siendo la parte posterior. La parte posterior de nuestro casquillo. Esta parte posterior se llama base o culote. En la parte media, en la parte central, tenemos el famoso cápsula o iniciador. Esta parte, ¿sí? En las pistolas, viene un segmento que es una pequeña varillita, así como, digamos, como su pluma, y percute, o sea, pega en la parte posterior, ¿sí? Y en este caso genera la chispa inicial y genera una pequeña explosión, como si fuera una mecha, lo que enciende a nuestra pólvora. Internamente. Internamente. Todo esto se genera en el interior de un arma de fuego, en la parte de adentro, que viene siendo la famosa recámara. Ok. Ajá. No sé si pueda yo acercar para que vean lo que es la recámara, que la conozcan. Sí, ¿Se claro. alcanzará a ver? ¿Sí? No, pero... Yo creo que todos lo quieren ver, de hecho. A ver, miren. No importa si se acerca. Sí. Es que la voy a desarmar para que la vean, para enseñarte el puro cañón. Es muy peligroso desarmar un arma de fuego y no tener en cuenta este resorte. Este resorte es extremadamente peligroso para quien no sabe manipularlo, porque si se da cuenta, licenciada, está muy filoso. Sí, bastante. Filoso, o sea, si lo tocas, precisamente es plano
para que pueda comprimirse, porque Ok. este resorte es el que hace el retroceso de nuestra corredera. A la hora que se genera la explosión, ¿sí? Esto, ¿no? Así. El resorte se comprime, nuestra corredera se gira violentamente hacia atrás, por consiguiente se sube cartucho a la recámara, se hace la explosión, el resorte comprime, descomprime, regresa la corredera a su posición inicial, se genera el disparo y por consiguiente, a ver, esperen, es lo que les comento, que este segmento completo, así, entra en esta parte que es la recámara. A ver, no sé si la puedo mostrar a la cámara. ¿Se alcanza a ver? ¿Así? Ok, así. Esto que están viendo, este hueco que están viendo y este segmento cuadrado, ajá, aquí es donde entra nuestra bala, nuestro cartucho completo, A ver, ¿se alcanza a ver? Ahora lo voy a extraer. Donde lo estoy metiendo, esto es la recámara. En el interior de la recámara, se genera lo que es la deflagración, la explosión y por consiguiente expulsa nuestro proyectil por todo lo largo del cañón, que viene siendo este segmento que están viendo aquí. ¿Sí? Ok. Bueno, ahora estábamos con la idea de lo que es identificativo. ¿Qué pasa? A la hora de que nosotros tenemos en la parte posterior la aguja percutora deja una marca. Esta marca es como la huella dactilar en los seres humanos. ¿Por qué? Porque a la hora de que la aguja percutora pega en lo que es el cápsul, hace una marca específica que nosotros a la hora de ver un cartucho nada más vemos un pequeño agujerito. O sea, un pequeño golpecito. Pero si lo metemos al microscopio electrónico, vamos a ver ciertos rasgos característicos, que en este caso, nuestra aguja percutora, que viene, en este caso, viene en esta parte interna. Viene siendo la cabeza de cierre, esto que ven aquí, no sé si lo alcancen a ver. Esto de aquí. ¿Se ve? Esto así como plateado. A ver, le hago giro. Esto que ven aquí plateado es la cabeza de cierre. En el interior de la cabeza de cierre, hay un elemento como aguja que se llama aguja percutora. Ese segmento lo que se encarga es de pegarle en la parte de atrás a nuestro cartucho y hacer una marquita. Esa marca es la que les comento que es la marca de la aguja percutora. Si lo metemos en el microscopio electrónico, vemos rasgos característicos. Entonces nosotros podemos determinar ya en el acercamiento cómo cada marca es independiente, es diferente. ¿Por qué? Porque a la hora que nosotros estamos disparando nuestra arma continuamente o que la dejemos en un lugar donde ya sea que el óxido, la humedad nos hace pues mella de lo que es nuestra arma, a la hora de hacer el contacto va dejando muestras o rasgos diferentes. Okay. No todas las armas, aunque sean diseñadas o hechas por el mismo fabricante, aún siendo nuevas, dicen, pero es que está nueva. Resulta que las herramientas con las que se fabrican, los elementos mecánicos, tienen desgaste. Esas herramientas en cierto momento, a la hora de tener una cierta cantidad de tolerancias, se tienen que quitar y volver a afilar o reponerlas por otras herramientas de corte. Esas herramientas de corte, nosotros si la vemos a distancia, nosotros vemos pues es igual y es un filo. Pero igual si la metemos al microscopio electrónico y le hacemos acercamientos, vemos que es como una especie de sierrita que se encarga de tornear, lo meten en el torno, entra y nosotros vemos nada más un filo que está haciendo los cortes, ¿sí? Pero resulta que esos cortes, cuando nosotros nuestra herramienta de corte la metemos al microscopio, nosotros vemos que tiene como dientes. Esos dientes dejan marcas características en todos los componentes mecánicos. Y por consiguiente, aunque el arma sea nueva, las marcas identificativas son diferentes, aunque el arma sea completamente nueva. Y más, sin en cambio, cuando el arma ya tiene uso, pues de repente a veces tienen excesivamente uso, entonces ya por consiguiente la punta
que percute ya está más chata. Claro, es O a lo distinta. mejor ya no percute, o a lo mejor ya le hicieron una reparación y la aumentaron de más, le pusieron un punto de soldadura Esto o es algo lo así. que hace que cada arma de fuego tenga sus Rasgos característicos. Ajá, característicos, ese, ¿ok? ese es uno, en la parte posterior. Tenemos otros que es el extractor, que es una palanca, un ganchito que a la hora que hacer nuestro disparo, este ganchito se encarga de jalar nuestro casquillo vacío y expulsarlo hacia la derecha. Más Ok. aparte existe otro que se llama el eyector, que viene siendo una pequeña punta, que uno es el que jala y otro es el que eyecta. Por ejemplo, este jala, que viene siendo el extractor de este lado, que se encuentra en esta posición. Se los enseño aquí a los amigos del auditorio. Aquí tenemos nuestra corredera. Esto que ven aquí, de este lado, este viene siendo nuestro extractor. ¿Se alcanza a ver? A ver ahí. Este viene siendo el extractor. Esto es lo que jala a nuestro cartucho hacia la derecha, hacia atrás. Y en la parte interna, aquí no se alcanza a distinguir muy bien, pero en este segmento de aquí, aquí tenemos una pequeña varillita que se llama eyector. Esto lo que hace es que expulsa nuestro casquillo, le da más potencia para que nuestro casquillo salga expulsado, ¿sí? Entonces, eso viene siendo lo más básico en cuestión de balística identificativa, que es la parte posterior. El extractor viene siendo nuestro eyector, pero hay otros segmentos que no se toman mucho en cuenta. Por ejemplo, el interior de nuestra recámara a veces tiene pues ciertas marcas, pues Igual de que no por el se- uso. por el uso. O la falta del mismo también. Sí, podría ser las dos cosas. A la hora de que se genera la explosión, por consiguiente se expande nuestro casquillo. El casquillo se expande y la forma que tenga nuestra recámara es la forma que toma. Porque a la hora de que nosotros encontramos ya casquillos ya percutidos, ya no están completamente vírgenes, ya están un poco expandidos. Un poco, no se nota, pero ya los recolectamos, los medimos contra las ojivas o contra las balas, y hay veces que las balas las sumergimos y se van, ¡plup! Se sumergen solitas. ¿Por qué? Porque ya está expandido, ¿sí? Y al estar expandido, la forma que tomó es la forma que está dentro de nuestra recámara. Ok. O sea, hay muchos elementos que podemos tomar en cuenta para nosotros poder determinar si el arma ya fue disparada en alguna otra ocasión. O sea, son muchos elementos identificativos en este caso. Ok, teniente, qué interesante. Muchachos, de verdad esto vale oro. Nos estamos teniendo prácticamente una clase de primer nivel. En este sentido, bueno, ¿qué es esto que tiene allá, comandante? Yo tengo la duda. ¿Qué es esto? Mire, esto lo hicimos el domingo pasado. Ok. Esto es, mira, este fue un disparo con calibre 9 milímetros. Ajá, pero ¿por qué quedó así? Perdón, teniente, para dimensionar, Ajá. ¿de qué tamaño es el calibre 9 9 milímetros? milímetros. Porque yo veo esto, no sé ustedes, pero yo veo esto y pienso que es una bala casi como esta, Ajá. ¿no? Pareciera. Enorme, pero no es así. Sí, Ajá. pues resulta que lo que hizo esta destrucción fue este tipo de bala. Miren, Esta bala fue miren. esta. A ver, producción me va a pasar una monedita para hacer el comparativo y que puedan observar la dimensión. A ver, vamos a ponerla aquí arriba. Y vamos a ponerla aquí. Vamos a compararlo con un peso. Ahí se alcanza a ver. Es un cartucho de 9 milímetros. A ver. Te lo suelto. Vean el tamaño. Ahora les voy a explicar por qué se generó este tamaño de destrucción y por qué en algunos cuerpos nada más es un pequeño agujerito. Bueno, aquí lo que está determinando este tipo de destrucción es la distancia a la que se generó el disparo. ¿Por qué? Porque sabemos que en balística interna, que vienen siendo todos los fenómenos físicos y químicos que se realizan en el interior del arma de fuego, en este caso físicos, vienen siendo todas las partes mecánicas, todo lo que está maquinado, todo lo que se procesa en una máquina herramienta, un torno, un cepillo, una fresadora, ¿sí? En este caso, esos polímeros de alta densidad, tiene partes mecánicas, partes plásticas, partes resortes y muelles, ajá. Pero este es completamente metal. Ok. Esto es full metal porque aquí adentro es donde se genera la explosión.
todo esto sí Claro, tiene que ser metal tiene para que sea más metal resistente. para que soporte. Ajá. Ajá. Entonces, hay una situación que a la hora de que nosotros hacemos nuestro disparo, otra vez me regreso, metemos nuestro cartucho a la recámara, generamos, accionamos nuestro disparador, que viene siendo ¿sí? El martillo golpea a nuestra aguja percutora, miren otra vez, el martillo golpea a la aguja percutora, que viene siendo del martillo, ajá. Empuja aguja percutora, se hace una ignición en el cápsul y lo que genera en el interior es una deflagración. Para que me entiendan, deflagración es la generación de los gases y la explosión interna que se genera en el interior de la recámara, de esto que ya les enseñé. A la hora de que se genera esta explosión, lo que expulsa a nuestra bala viene siendo los gases. Ajá. Por consiguiente, los gases deben de tener alguna salida. Tienen que salir hacia algún lado. Y normalmente o lógicamente salen hacia adelante de nuestro cañón, que es la punta del cañón. Si te das cuenta en las películas, cuando los ponen en cámara lenta, sale la flama. El que le dicen el fogonazo, se ve impresionante, y más de noche, a la hora que tú disparas se ve el fuego. un arma de fuego, se ve cómo sale la flama. Esa flama es extremadamente peligrosa, no nada más la pura bala. Tú sabes que la bala, pues en sí, es peligrosa. Sale, pum, impacta y hace su perforación. Si hacemos un disparo de 1 metro hacia atrás, nos va a dejar una lesión como esta. Así de sencilla. Ok. A 1 metro de distancia. ¿Se dan cuenta qué pequeñita está? Mira, la voy a poner aquí abajo en comparación. Ahora ustedes me dicen, bueno, ¿y por qué se generó todo este tamaño de destrucción? ¿Sí? Así, ¿por qué se generó esta destrucción? Vean la diferencia de diámetros de esto a esto. Este disparo, digamos, se hizo, la lesión normal a 1 metro de distancia, de 1 metro hacia atrás. Pero esta lesión se ocasionó en apoyo. ¿Qué viene siendo en apoyo? Que nosotros agarramos nuestra arma de fuego y tenemos en este caso, viene siendo, digamos, aquí está para ponerlo así, en este caso. Agarramos el arma y la disparamos en apoyo. ¿Sí? En este caso, si hubiera sido nada más sin salida de gases, únicamente hubiéramos tenido este pequeño agujero. Pero esta destrucción la generó la salida de los gases. El impacto en la piel, la deflagración. Sí. Todo esto fue generado por la salida de los gases, porque no tenían hacia dónde expulsarse. Claro. Y pues fue hacia adelante y por consiguiente hizo esta destrucción. ¿Sí? La entrada es mayor que la salida cuando es un disparo en apoyo. Vean, no sé si se alcanzan a ver los surcos, todos los restos de pólvora que se generaron en el interior. Esta es la entrada y este es el orificio de salida. Ajá. Vean la diferencia de diámetros. Un disparo de 1 metro hacia atrás, de 1 metro hacia los metros que quieran de distancia, y este fue un disparo en apoyo completamente. Ahora, ¿quieren ver cómo se generó esto? Entren a mi canal de Balística y Tiro MX en YouTube. Ahí ven cómo fue que se generó este disparo. ¿Sí? Ahí viene más explícito, o pues vayan al campo de tiro con la licenciada, en este caso. Y con el teniente, por supuesto, hagamos una por ahí, práctica. Claro, por ahí les vamos a tener sorpresas más adelante, pero claro que sí, entren a su canal, ahí lo van a ver totalmente en acción, explicando todo este tipo de prácticas, de dinámicas, que es bastante interesante. Realmente nos damos cuenta cómo un arma de fuego puede provocar heridas pequeñas, pero también tienen que ver otros factores. En este caso, teniente, ¿los factores climáticos influyen? Es que ahí estamos hablando de otra de las balísticas. Okay. O sea, todo esto, todas las preguntas que me llegan a hacer, todas redundan o llegan a alguna de las balísticas. En este caso, cuando tú nos hablas de los efectos climatológicos, el agua, la lluvia, la temperatura, hasta el giro de la Tierra. Porque, por ejemplo, quiero pensar, teniente, que no es lo mismo realizar un disparo, como bien nos explicabas, en apoyo que a distancia. claro, o debajo del agua.
Es Cuando se correcto. ven las películas, y digo, Ajá. me permito decir Sí, esto sí, porque sí. tú hablaste de las películas, Sí. ¿no? Y creo que todos hemos visto películas y entonces inmediatamente mi cabecita dice, bueno, ¿qué pasa cuando vas corriendo y que se avientan al agua, ¿no? Ah, Y entonces les empiezan a disparar hacia el agua. Sí, mira, ¿Qué pasa ahí? lo que pasa es que en este caso se va mucho la gente a lo que son las películas y en las películas hay extremadamente fantasía, ¿eh? Yo me peleo mucho a la hora de que estamos viendo alguna película de acción y yo me pongo, de Eso veras, no es así, sí, dicen. yo me pongo a gritarle al de la tele, oye, eso no es posible. Y me dicen, ya cállate, déjame ver la película. Pero precisamente te voy a explicar las verdades de esto. Pobre de su esposa, pobrecita, Aquí presente. cuando están viendo las películas, y, es que así no es. Sí, sí. Y ella así como, por Dios, déjame ver la película. Déjame ver la película, es fantasía. En este caso, a lo que te refieres, cuando nosotros que tenemos que tomar en cuenta los medios climatológicos, Ajá. hasta el giro de la Tierra, es cuando hacemos Ok. disparos a distancia, Ok. que la gente común y corriente lo conoce como francotirador, los Ajá. francotiradores. Pero en México esa palabra no está bien empleada. Aquí en México se llaman tiradores selectos, que solamente Ok. los pueden tener en instituciones como Ejército, Marina, Fuerza Aérea y algunas policías, ¿sí? Eso es con adiestramientos especiales, si no cualquiera se le da. Cuando tú haces un disparo a distancia, estás hablando de balística exterior. Es cuando el proyectil sale de la boca del cañón, sigue su trayectoria hasta que impacta con su objetivo. Toda esa distancia es balística exterior, hasta que impacta con su objetivo. Todo esto, y estamos hablando de una parábola. En una ocasión estaba yo debatiendo, no discutiendo, porque yo no discuto con mis profesores. Mis profesores son los que me enseñan. Estaba yo platicando con ellos y yo le dije que se generaban parábolas. Y él me dice, bueno, ¿y si el disparo es hacia abajo? Le digo, mire, una parábola es una parábola, aunque sea mínima, aunque sea 0.000 de milésimas, pero se genera, porque existe una atracción de la Tierra. En este caso, que es de 9.8 metros por segundo la atracción de la Tierra sobre cualquier objeto. Ok, Ajá. lo anotaron. Ajá. Bueno, viene siendo esa situación. Entonces, a la hora que nosotros hacemos un disparo, por consiguiente, la atracción de la Tierra lo jala hacia abajo. Ajá. O sea, aunque estemos disparando hacia abajo, de todos modos, la atracción de la Tierra hace su cometido y lo ok. jala aún más y la aceleración es mayor. Por consiguiente, se genera una parábola. O sea, aunque sea, no se alcanza a ver tal cual la parábola porque son distancias cortas. Pero cuando es un disparo a Pero existen, distancia, al final de cuentas existen. Se hace un disparo a distancia, tenemos que tomar en cuenta la dirección del viento, tenemos que tomar en cuenta si hay humedad, Claro. si en este caso es de día, es de noche, si hace calor. Ajá. Y otra cosa muy importante que la gente luego me dice, ¿y por qué? Viene siendo hasta el giro de la Tierra. ¿Por qué? Porque en este caso, el ejemplo más claro que les pongo, cuando va un jugador de fútbol americano, y en ese caso el quarterback lo que hace es no le lanza el balón exactamente a donde lo está viendo, sino que él calcula su trayectoria y mientras que el receptor va corriendo, el quarterback hace su tiro hacia acá para que a la hora de que corra lo encuentre. Es lo mismo que hace un tirador selecto en México. Él calcula sus trayectorias, digamos, con este tipo de armas. Bueno, hay armas más especializadas, pero si te das cuenta, estas Dios armas... santo, vean qué tipo de armas nos trajeron. Y son reales, ¿eh? No crean que son imitación, no. Exacto. Son armas reales. Armas de fuego, pero registradas por CDL. Claro, O sea, registradas debidamente. registradas y con todas... Y con toda la autorización para que el día de hoy el teniente las pueda mostrar para todos ustedes. Precisamente. Ya hice medidas de seguridad, pero de todos modos... Pero de igual. todos modos hágalo para allá. Mira, medidas de seguridad viene siendo, Ok. quitamos nuestro cargador Ajá. y ya sabemos que está descargada, pero vamos a checar si en el interior no tenemos cartucho en la recámara, que es lo que comúnmente cartucho en recámara. Para esos efectos yo estoy apuntando hacia abajo. Yo sé que no tiene, pero lo vamos a verificar. Por consiguiente vamos a jalar 3 veces nuestra palanca de armar. Ahí ya vimos que no tiene cartucho. ¿Sí? Bueno, en este caso, este tipo de armas son armas automáticas. Para personal civil o para las policías,
las armas automáticas están prohibidas. Tienen que ser en tiro a tiro y tienen que ser calibres de menores para policías a 2.23, o en este caso tienen que ser 3.80, o para en pistolas, o algunos que vienen siendo, si les autorizan las 9 milímetros, pero es muy raro. En este caso este es un fusil de automático, de uso exclusivo, y nosotros podemos traer porque somos militares, somos miembros del ejército, en este caso. Este viene siendo una Beretta calibre 5.56 y este viene siendo un M4. Un M4. Esta es la evolución de la comúnmente M16. Bueno, primeramente fue AR-15. Cuando Estados Unidos la compró para sus asuntos bélicos, le gustó y la renombró M16. M16 es calibre 5.56 y es versión automática. Cuando vieron que les funcionó y les gustó mucho, la hicieron para uso civil. Para uso civil, lo único que le cambiaron fue que la hicieron en versión tiro a tiro. Ok. O sea, no sale en automático. Y en la otra sí. Esta sí, si la tiene un Si se selector, tiene sostenido, sale uno, tiene un un tiro tras selector de otro. tiro, que viene siendo este, Ajá. que si lo ponemos en versión R, que es repetición, quiere decir que a la hora que nosotros accionamos nuestro disparador, después de haber arrojado, con una simple acción del disparador salen todos los cartuchos que tenemos en nuestro cargador. A diferencia de esta, que esta nada más es tiro a tiro, tiene dos funciones, tiene seguro y tiene tiro a tiro. Si nosotros lo ponemos en tiro a tiro, quiere decir que a la hora que nosotros accionamos nuestro disparador, únicamente va a salir un solo tiro. Si queremos volver a accionarlo, tenemos que soltar y volver a accionar. Y en este caso esta no. Esta lo jalamos una sola vez y si está en versión automática, salen todos. Pero esto es algo que tienes que tener demasiada experiencia para poderlo utilizar. O sea, tú se lo das a una personal civil que no tiene adiestramiento y que nada más ha jugado videojuegos. No, es que ahorita, de veras, ahorita los videojuegos... Ay, me acordé de alguien que le encantan los videojuegos. Ahorita los videojuegos de veras están haciendo que los niños se empoderen de una forma innecesaria. Sí. O sea, ahorita ya ves cuántos tiroteos ha habido en Estados Unidos. Sí. Situaciones que una no cosa deben muy, ser. sí, una cosa muy dolorosa, terrible. Justamente por eso, teniente, nosotros vamos a abordar entre nuestra plantilla estudiantil el tema, porque nos parece un tema controversial, pero sobre todo un tema sensible, un tema delicado. Y bueno, de hecho también quisimos invitarte el día de hoy para hablar justamente de este impacto, porque hablamos de esto a nivel educación, porque se ha suscitado en las escuelas, pero no solo eso, ha habido situaciones en restaurantes, ha habido situaciones en lugares públicos en donde hay mucha gente. El objetivo es tener muchas víctimas, pareciera eso. Entonces, realmente es una situación preocupante, que en este caso yo quisiera preguntarte, pudiéramos pensar que la culpa o los responsables son quienes hacen las armas de fuego. Pero desmiénteme, teniente, las armas de fuego son creadas y utilizadas para la protección de la sociedad, no contra ella. Exactamente. Sí, mira, en sí, un arma de fuego, su definición es un instrumento diseñado para ofender o defender, ¿sí? Mediante la expulsión de proyectiles por medio de la deflagración de un químico, en este caso viene siendo la pólvora. Esa es la definición de un arma de fuego, ¿sí? Pero tú sabes que un arma de fuego es como en los cómics. Quien tiene quien tiene un gran poder, tiene una gran responsabilidad. Claro. O sea, tener un arma de fuego es que te den poder, porque tú tienes en tus manos la vida de quien tú quieras, en cualquier momento. ¿Sí? Pero nosotros como elementos armados del ejército y gente de bien y con especialización, sabemos que las armas son para defender. En este caso, quien tiene un arma para resguardo domiciliario sabe que es para defender el bien jurídico tutelado más valioso que tenemos, que es la vida y la vida de la gente con la que está con nosotros al momento. Yo ponía un ejemplo, estaba platicando con unos amigos, me dicen, ¿qué viene siendo legítima defensa? Bueno, la legítima defensa es, tú tienes un arma legal en tu casa, que es resguardo domiciliario, y la compras en Sedena y no tienen por qué negártela. Si alguien se mete a robar a tu casa
ya sea con cualquier, aunque no tenga arma, tú a la hora de que tú viste que ya se metieron delincuentes a tu casa y tú estás en la noche durmiendo, tú sacas tu arma y ves, bueno, yo en mi caso veo la magnitud de la amenaza. Si veo que entran con armas, directamente como va, hace rojo y pum, va. Pero si veo que nada más entran porque a lo mejor se les voló la pelota o a ver que se roban nada más por algo, un robo sencillo, pues no voy a poner en peligro mi libertad, porque también es eso, o sea, es un tema muy escabroso eso de la legítima defensa, ¿no? Si es, o sea, si en las sombras yo veo que se mete alguien y resulta que es un niño que se le hizo fácil, que Sí, porque se le claro. voló la pelota y tú por miedo piensas que van a robar, van a asaltar, bueno, tienes que valorar todo eso, que a la hora que se suscita un hecho, a veces tú ves la magnitud mucho más grande. Sí, por el susto, ¿no? Por el susto, o sea, tú estás paniqueado porque a lo mejor en tu colonia ya han sucedido eventos o situaciones y tú ves algo mayor. Entonces, por consiguiente, yo en mi caso, yo primero hago un disparo de advertencia y con voz de mando, pues grita uno, alto ahí, detente o alguna versión de amenaza. O sea, que vean que hay En alguien. ese sentido, teniente, ¿hay alguna responsabilidad? Si yo, por ejemplo, tiro al aire, como bien dices, y hago saber que tengo un arma de fuego, ¿hay alguna responsabilidad? Sí, mira, en este caso ahorita le diste al clavo en cuestión de hacer un tiro al aire. Precisamente los disparos en zonas urbanas están penados. Digamos, Ok. se mete alguien y yo quiero por espantarlo, hago un disparo al aire, resulta que ya me equivoqué porque estoy soltando un proyectil que le puede caer a alguien. Yo en este caso ya espanté al delincuente, pero allá yo ya maté a alguien. Claro, ya ha Y, pasado, ajá, y desgraciadamente. sin dado caso mi arma, como las que compramos en Sedena, que te las venden ya con indicios balísticos, resulta que pues ya por ahí a alguien le cayó la bala, se murió, extraen la bala y resulta que como tú ya tienes indicios balísticos de tu pistola, las checan, comparan en la base de datos y se dan cuenta que tú Que es fuiste. tu arma. Entonces Claro. van por ti. Tú ya la libraste de este lado, que se metieron a tu casa y hiciste un disparo al aire. Ajá. Entonces hay que valorar. Mira, yo en mi caso, o sea, yo pongo ejemplos propios porque todos los ejemplos son diferentes, ¿eh? Sí, Yo me claro. encargo de dar Sí. capacitación a elementos de seguridad y yo les digo primeramente, ¿saben qué? Yo les voy a decir lo que dice el libro, pero al final de cuentas vamos a hacer un ejercicio en el cual ustedes del libro ni le van a hacer caso. Y yo les pido permiso para revolcarlos, para hacerles todo con mucha seguridad, claro, porque llevo a todo mi equipo de trabajo al campo de tiro y la gente queda hasta excitada, exaltada y con Perdón, falta de perdón, aire. teniente, un saludo a todo su equipo de trabajo que nos está acompañando aquí en el foro. Ok, perdón. Sí, sí, sí. Bueno, ahorita los presentamos. Ok, y sí, en este caso no es conveniente hacer disparos al aire porque Ok. podemos tener a alguien. Ahora, en otro de los casos, si ya es directamente, sabemos, y vienen con pistola y va a haber agresión, pues les disparo a dar. Ahí sí, entre penumbras, en sombras, ya no sé si está de lado, está de frente, es su vida o es la mía. Claro, Pero sí. si en el caso, digamos, hay dos ejemplos. Estamos en la calle, me asaltan con una pistola y yo traigo la mía, pero ya me asaltaron, me quitaron mi posesión y van en huida. Y yo por coraje, que ya él va en huida, yo saco mi pistola y pum, le disparo. Ahí ya no legítima defensa, ahí yo estoy yo cometiendo un homicidio. Porque, bueno, ya me robó, el arma es para defender mi vida. Mi vida en este caso no tuvo peligro, simplemente vinieron a quitarme mis posesiones, ni modo, ¿no? O sea, ahí está mi celular, mi cartera, ya se la saben, ahí está, ¿no? Pero huyen con él y a la hora de huir, a mí del coraje, yo saco mi arma, pum, le disparo y resulta que le disparo por la espalda o de lado. Ahí ya estoy cometiendo un delito. Yo estoy cometiendo un delito, siendo que a mí me lo cometieron primero. Ahora otro de los ejemplos, me dicen, en el caso de que se están robando las llantas del carro en la calle, ya no están adentro de mi casa, Claro. pero el carro es mi posesión. Entonces ahí me dicen, no, ves que sí aplica porque te están robando a ti. Y le digo, sí, pero el arma es para defender tu vida. O sea, toma en cuenta que tener un arma no es para estarla blandiendo, sacando o estar amenazando. El arma es el último recurso, me dice igual mi capitán que lo traemos aquí, siempre me dice, y por algo lo traigo porque es un maestro para mí, me dice, el Ahorita arma lo vamos a es presentar, el por allá atrás último está. No, es un señorón el señor, ¿eh?
Por eso viene conmigo y él es el que me asesora. O sea, yo sin él yo no estaría enfrente de ustedes, ¿eh? De veras. Le aprendo mucho a lo que viene siendo él, en mi equipo de trabajo, a Ruth, a Rubén, o sea, de todos ellos aprendo, o sea, no porque yo esté aquí dando la conferencia o la plática, yo soy el que sé. Ellos me han enseñado demasiado. Claro. Entonces, en este caso, y también nosotros hemos debatido en cuestión de armas de fuego. Les comentaba, bueno, ¿y qué tal si me están robando las llantas? No, pues salgo y le disparo. No, porque te están robando las llantas, no te están quitando la vida. Entonces, ¿y si le no disparo a aplica. los pies? En este caso, ¿Qué tal que le disparo a los pies? yo ¿no? lo que en este caso también dije, bueno, si hay un jardín o algo así, dispárale A la tierra, para que ¿no? sepa dónde va a quedar mi bala. O sea, porque no disparo al aire. ¡Pum! Claro. Hago ruido Sí, para exacto, que huyan. ajá. Ajá. Pero me dicen, ahora otra, le disparas y tú, o sea, a la distancia y por la premura, no le das. Pero resulta que cae muerto por un disparo de arma de fuego. La cara que está haciendo Lee es la que se queda todo diciendo, y eso lo estábamos platicando mi capitán ¿Cómo? ayer y yo. Dice, o sea, ¿cómo? O sea, quien se vio que le disparó fuiste tú porque te están robando las llantas. Pero no fue Te real. vimos todos que sacaste Pero tu fue el arma. vecino. Es correcto. No, fue el vecino que dijo, Resulta- le están robando las Y llantas a mi entonces, vecino y saca el arma ajá. y él sí lo mata. Ajá, entonces ahí ¿qué pasa? Ahí hay dos situaciones. Te remiten ante el Ministerio Público. A tu vecino no, porque nadie supo, ni se dieron cuenta que fueron dos disparos. Ya hay un muerto, hay alguien que disparó, que lo vieron con testigos, que disparó con un arma de fuego, y hay un hecho. Resulta que se trasladan todos ante el Ministerio Público, se recoge el arma, se hacen los indicios, y resulta que en este caso accionaste un arma de fuego, pero tú no lo mataste. Claro. Entonces las investigaciones ya no van hacia ti. Entonces, hacia ti, que todos te vieron, ¿hacia dónde va la investigación? Ah, bueno, a ver, ¿usted disparó un arma? No, pues que si todos lo vieron, sí. Muéstreme su permiso y su Claro. registro. ¿Usted disparó o no le dio? Si en este caso los familiares del delincuente ponen una demanda, una denuncia por homicidio o por intento de homicidio, porque él intentó dispararle, pero él no lo mató, fue el vecino, ¿no? Entonces, hasta que agarran al vecino, entonces, él fue el homicida, pero usted intentó matarlo porque le tiró a dar y de la distancia le disparó en los pies. O sea, tener un arma de fuego te involucra en tantos problemas que mejor no los tengas. No tengas el arma, o sea, no. Si en este caso tú quieres protegerte, inviértele a protección en tu casa. Métele doble chapa, métele alarmas, métele cámaras, métele concertina, cómprate un perro. O sea, ni modo, o sea, llénate tu casa de un búnker. ¿Por qué? Porque tú dices, me ahorro todo esto, voy a Sedena, me compro mi pistola, llegan, se meten, le disparo, mi arma es legal, todo está dentro de derecho, pero resulta que el delincuente tiene un buen defensor, un buen abogado. Y vas a dar al Y reclusorio, entonces tú ¿no? vas a dar al reclusorio. Ahora hay otro detalle, también dicen, resulta que estaba el custodio, custodiando lo que era pues, sus valores. Y en ese momento llegan dos delincuentes y a mano armada, pum, se hace el tiroteo a corta distancia. Pues resulta que el elemento armado, teniendo la capacitación, dispara, pum, pum. Con dos disparos los abatió. ¿Qué pasó? Bueno, en lo que son sus funciones, evitó el asalto, todo, pum, todo bien. Pero llegan los abogados de los, en este caso, de ya los muertitos, y resulta que se la voltean al custodio. ¿Qué fue lo que pasó? Resulta que el elemento estaba tan bien entrenado, o suerte, que los dos disparos fueron a la cabeza de cada agresor. Entonces, en ese caso, si se pone vivo la parte ofendida, en este caso, ofendida viene siendo de los muertos, aunque ellos eran los delincuentes. Familiares. Ajá, los familiares. Entonces viene siendo que se la voltean. ¿Por qué? Porque dicen, el guardia de seguridad no los quiso detener, no hizo intento por detenerlos y dispararle en donde está permitido, o sea, que viene siendo el tórax. Permitido nos estamos refiriendo a que el adiestramiento se basa a dispararle en lo que viene siendo la caja torácica. No vamos a adiestrar a alguien a que, dicen mucho, dispárale en la pierna. No es cierto, yo no. también pensé Dicen, eso. dispárale en una pierna. En los pies. Dispara en los pies, no es cierto. Ok. O sea, tú estando a 10 metros de distancia, que es una distancia prudente, tú agarras tu arma de fuego y si te pongo a hacer el primer disparo, le vas a dar en los pies, le vas a dar en la no le vas a dar, de veras que no, y más si tienes la presión
de que te están Sí, asaltando, claro. o a veces ni te fijas, disparas hacia adelante, pero no hacia tu objetivo. Tú lo que haces es cubrirte, agazaparte y haces algún movimiento, pero no disparas a dar, como en los campos de tiro que te dicen Claro. en la silueta. Te agarran y te dicen, a ver, dispárale, ahí te ponen el muñeco, le disparas, ese fue tu curso, eso no es un curso de tiro. No. O sea, un No, curso de no. tiro es que se esté moviendo la silueta, que a ti te estén Claro, manipulando. sí, claro, porque el infractor no va a llegar y va a decir, aquí estoy, Aquí dispárame. estoy, dispárame. ¿no? O sea, hay Te voy a movimiento. robar, ¿traes un arma? ¿Me disparas o no? Es O sea, eso, no, ajá. eso no va a pasar. Sí, sí, son todas esas situaciones. Entonces, en este caso, al custodio se la voltearon y le dijeron, es que el señor tiene adiestramiento y el señor no hizo por detener el asalto, cometió un homicidio. ¿Por qué? Porque el señor tiene adiestramiento. De esa manera se la voltearon. Al final de cuentas no procedió porque se demostró que, pues ahora sí que, digo, al ver la cantidad de pruebas que estaban poniendo en contra del custodio, bueno, ya la empresa sí se movilizó y Sí, pues, para apoyarlo. sí, para claro, apoyar, él ¿no? estaba haciendo su trabajo. Estaba haciendo su trabajo, más aparte hizo su trabajo como debería de ser. Si él de suerte les disparó y cada un disparo en la cabeza cada quien, bueno, pero para que veas la magnitud en la que tú te embarcas si tienes un arma de Claro. fuego. Teniente, en esta parte considero que también tiene mucho que ver la cultura social. Sí. Ahorita que estabas platicando, vino a mi mente hace algún tiempo, no sé si ustedes en redes sociales lo vieron, había un meme, bueno, una fotografía y un asunto en el cual hablaban, era fuerte, estaba una mujer con su hijo en brazos porque lo habían matado. Había hasta videos y ella exigía justicia. Era un ladrón. El muchachito era un muchachito muy joven, era un ladrón de hace mucho tiempo. Todo mundo sabía a lo que se dedicaba. Justamente ese es el punto, ¿no? Todo mundo sabía que se dedicaba y después la señora exigía justicia y pedía además apoyo de la sociedad porque le habían matado a su hijo. delincuente. A su hijo delincuente. Y todavía la señora agregaba, bueno, es que él salió a trabajar. Cuando yo escuché es que él salió a trabajar, bueno, yo casi me infarto. Dije, Sí. no puede ser que nuestra cultura esté en esta mentalidad Sí. y que desgraciadamente sea un asunto cultural. ¿Por qué digo cultural? Porque viene hasta de familia. O sea, mamá, papá saben lo que hacen y lo apoyan y dicen, es que mi hijo se va a trabajar y el trabajo es ir a robar. Sí, mira, ahí lo que te puedo comentar es que en verdad hay regiones en México donde no hay fuentes de trabajo. Y por consiguiente se mueve droga, se mueven ciertas situaciones donde es el empleo de las armas. Entonces, eso aunado a que los corridos, narcocorridos, Ah, sí. y a que ensalzan a lo que vienen siendo los delincuentes. Sí. O sea, si hacen una película donde el bueno o el Robin Hood es alguien que se dedicó a vender y desde chiquito boleaba zapatos y fue creciendo y todo eso, eso vende. Sí. Pero eso no es la verdad, eso no es lo que te hace crecer como ser humano, ¿sí? ¿Cómo no hacen una película de un elemento del ejército que entró y que se enlistó en filas y que se dedicó a combatir el mal? Eso no vende. Claro. Entonces ahorita los muchachos, los jóvenes, tienen eso que te comentaba, un falso empoderamiento de Sí. tener armas fácilmente. Ahorita hay algo que mi esposa y yo nosotros platicamos mucho, que existen los famosos soldados de TikTok. Eso, Ok. eso es algo que a mí me ¿Qué es causa... eso, teniente? No había escuchado No, el es que, término. mira, te lo voy a decir, es un término que no existe, pero que nosotros, bueno, yo al dar capacitación, al platicar con mi esposa, al platicar con mi capitán, con gente, ubicamos y nosotros los bautizamos como los soldados de TikTok, que viene siendo muchachillos que se dan de alta en instituciones armadas con el simple hecho de verse bonitos, verse bien, sacarse la foto, estar 1 a 3 años, lo que dura en su contrato, pero no tienen las aptitudes para pertenecer a un instituto armado y durar 20, 25 años Claro. y 30. Entonces, por consiguiente, entran y si tú te metes a redes sociales, hay muchos soldados tiktokeros que se visten, algunos sí son militares de verdad, militares, Y marinos, algunos no. y algunos son apócrifos. O sea,
A mí me da, o sea, los que son compañeros y que hacen con el uniforme, se ponen a hacer bailes bonitos y todo eso, y yo me quedo así, digo, bueno, Compartan las ligas, teniente. no, es que, Yo creo que hay ¿qué muchas crees- chicas qué que crees quieren que verlo. me han dicho? Oye, a ti te quedaría hacer un TikTok con el uniforme. Bueno, primeramente, mi institución fue mi institución, o es mi institución porque todavía sigo en ella. Mi institución le debo yo respeto. Claro, al Entonces, uniforme. yo estoy hecho a la claro, antigua. por Yo, supuesto. yo ahora sí que en este caso soy todo un caballero y el uniforme para mí ha sido toda mi vida, desde los 18 años hasta la fecha. Digo, vengo aquí a la entrevista y vengo uniformado, en este caso de táctico. Sí, Ajá. claro. Digo, vengo táctico porque tengo No, barba. además, déjenme decirles que yo siempre que he visto al teniente así siempre viene, bastante formal, siempre, como bien dice, respetando su uniforme. Entonces, la verdad, pues bueno, teniente, es un gusto de verdad Sí. tener esta charla contigo. Tenemos preguntas del Ah, sí, sí, público, sí, sí. Adelante. mandan muchos saludos, pero si te parece bien, vamos a abordar algunas preguntas antes de irnos a un corte. Ok, sí. Ujú. Una de ellas es, ¿por qué no es razonable que un arma de fuego se dispare sola? No es razonable, porque, bueno, existen los mecanismos adecuados en todas las armas de fuego para que los diseños sean seguros. ¿Ok? Anteriormente, yo lo divido en dos generaciones. Hay generaciones anteriores de armas de fuego donde era necesario ponerles un seguro a las armas, ¿sí? Esas armas son armas full metal, completamente metal, y por consiguiente, en lo que es la parte de la corredera, muchos portan un segurito o una palanquita como esta. Ujú. Ajá. Entonces, las armas de la generación anterior, bueno, actualmente algunas traen seguro, pero todas las de la generación anterior traen seguro. ¿Por qué? Porque a lo mejor no había tanta delincuencia, no había tanta necesidad de sacarla, Si pero tenías tiempo de quitarle o ponerle el seguro. fíjate que este tema es el que ahorita voy a tocar. Resulta que en la actualidad es tanta la violencia que las armas actuales de reacción, armas de reacción, ya no tienen seguro. Tienen Ok. sistemas de seguridad. En este caso, mira, te muestro lo que viene siendo una Glock. Esta Glock, déjate hago medidas de seguridad, ¿eh? Bueno, el teniente viene armado hasta debajo de los dientes. Bueno, Y yo aquí- veo que saca un arma de un lado y otra de otro en este lado. caso, aquí sacamos nuestro cargador que está abastecido, está Sí. completa, está lleno. Está lleno. Calibre 9 milímetros, y es extremadamente peligroso. ¿Sí? Yo lo hago igual frente a cámaras porque sé de qué se trata y sé que no va a pasar nada, ¿no? Yo no sé si tiene cartucho adentro, si está a punto de dispararse, y si tú te das cuenta, la agarro con tan meticuloso que ni siquiera me acerco al disparador claro. para nada. Sí, por seguridad. Hasta saber que no tiene ya cartucho y que está segura. Por consiguiente, lo que hago es acerrojarla para ver, fíjense, es lo que voy a demostrar. Si tiene cartucho, va a salir expulsado hacia la derecha y hacia atrás. ¿Ok? Mira, chécalo. No tiene. Bueno, en este caso tuvieron la precaución de sacarle el cartucho, pero yo no sabía si tenía cartucho. Claro. Yo por consiguiente hice el retroceso de mi corredera sabiendo que podría salir mi cartucho hacia la derecha y hacia atrás. Igual si te das cuenta, no lo hice apuntándote. O sea, no lo hice apuntándole. Digo, la maestra está de este lado, no sabemos, y para evitar un accidente. ¿Por qué? Porque no sabemos si el arma tiene cartucho arriba. Mi capitán me la dio, no verificamos, él sí verifica, pero aunque me la estén dando a mí, yo tengo que volver a verificar Claro. que está descargada. ¿Sí? En este caso, bueno, ya vimos que no tiene cartucho en recámara. Y lo que vemos es que no tiene un seguro, que tú le puedas accionar algún seguro para que no se pueda disparar. No puedes hacerlo, ya se efectuó el disparo. ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa? Para que tú puedas hacer un disparo en una de estas pistolas que vienen siendo una Glock, si te das cuenta, mira, bueno, te lo enseño a ti y ahorita lo enseño a la cámara. Aquí ves una palanquita en la sí. parte media. Sí. A ver, me dicen en la cámara si se ve una pequeña, o sea, se ve el disparador, pero aquí se ve una pequeña, mira, lo voy a accionar, mira, ve. Se ve aquí arriba y se ve aquí abajo. Mira, ¿se ve el movimiento? Ok, esto es un sistema de seguridad, más no es un seguro. Esto de lo que nos sirve es que si el arma está cargada y abastecida y se nos cae,
Para que se pueda efectuar el disparo tenemos que jalarle el disparador, pero para jalar el disparador tenemos que meter un dedo, tenemos que meter algo que presione tanto el disparador como la palanquita de seguridad, que presione las dos para que se pueda, o sea que si se cae, no se dispara. Pero teniente, no todas las armas traen esa pequeña palanquita. Estamos hablando ahorita de una Glock, Ok. pero en este caso ahorita te digo de esta que viene Ok. siendo una Sig Sauer. Ajá. Si se cae, no se dispara porque tiene medidas de seguridad. Ahorita te acabo de enseñar que tiene esas medidas de seguridad. Ahora, ¿qué tenemos en la pistola, en la Glock? En la Glock, en la Sig Sauer. En la Sig Sauer tenemos esta palanca que es la palanca de seguridad. Cuando nosotros acerrojamos nuestra corredera, nuestro martillo queda en posición peligrosa. Mira, queda en posición peligrosa, ¿sí? El martillo a punto de percutir lo que viene siendo aquí nuestra bala, en esta parte, ¿sí? Y nuestro disparador queda extremadamente comprometido. Si se dan cuenta, con la pura uña, mírenle, con la pura uña yo lo activo. Así es. Voy a realizar el disparo, miren. Realicé el disparo con la pura uña. Ahora, ¿qué pasa? Ya lo volví a dejar en posición peligrosa, pero tengo esta palanca. Y esta palanca lo único que hago es la acciono hacia abajo. Retrocedió mi martillo. Miren. Ahí está, retrocedió mi martillo, se puso en posición segura y lo que viene siendo mi disparador ya no quedó comprometido. Quedó ya en posición normal. Y si yo quiero hacerle también con la uñita, o sea, para que yo pueda hacer un disparo tengo que meterle todo el dedo y jalarle fuertemente. Intenta jalarle, Lili. Mira, tuviste que agarrarlo con las dos Sí, manos. con las dos. Ajá. Ahora, Sí. ¿qué pasa si yo te lo dejo en posición peligrosa? Oh, Se disparó sí, casi. súper suave. Entonces, Sí. ¿qué es lo que pasa? La pregunta del amigo dice, ¿por qué no se disparan las armas en este caso? ¿Por qué? Porque las armas tienen diseños para que si se caen, se mueven, a menos que le metas el dedo en el disparador, se hace el disparo. De otra manera no. Ahora, si en dado caso se dispara un arma en esas condiciones, ya no es parte del diseño, es parte de que los mecanismos ya están muy trabajados. En este caso, los resortes, los muelles, Ok. son los primeros que se vencen. En este caso, si nosotros tenemos nuestro cargador completamente abastecido, en este caso, mira cuántas balas traigo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, le meto 10. 10 balas que están activas, se pueden disparar. Ajá. ¿Qué es lo que pasa con nuestros resortes? Todos los mecanismos de funcionamiento mecánico tienen un cierto nivel de resistencia. En este caso, si nosotros todo el tiempo lo tenemos forzado a nuestro resorte, cuando nosotros sacamos nuestros cartuchos y lo estamos manipulando a cada rato, eso se llama brío. O sea, la fuerza que tiene un resorte para comprimirse o descomprimirse. Y eso provoca que se vaya desgastando. Se va desgastando. Por consiguiente, si está muy desgastado, un muelle, en este caso un resorte, un muelle que viene en la parte interna, puede haber la posibilidad de que se dispare. Puede haber, pero es un 0.0001%. O sea, de que se dispara, no se dispara. No se dispara. Eso de que se le cayó y se disparó y mató a alguien, todo es en las películas. Claro, o el niño de 3 años, ¿no? Que mató a su papá, ¿no? Sí. Accidentalmente el niño de 3 años mató a su papá. Sí, pero No, a o su sea, mamá. son cosas que no se dan siempre. Un arma de fuego tiene un diseño tan específico que está precisamente, valga la redundancia, diseñado para que no se dispare. Hay en versiones donde salieron malas, tanto en los mecanismos como en los resortes, los muelles, el funcionamiento, pero son armas que ya están en desuso. ¿Y qué crees que son más caras esas armas? Porque son de colección. Son armas que no funcionaron, no sirvieron, y como ya están en desuso y no están en producción, son hasta de colección, se pelean por ellas, quieren conseguir un arma que nunca funcionó, que su diseño fue garrafal, porque nada más hicieron 100 en el mundo, y ahorita nada más hay 5 en existencia, y son carísimas.
pero son de colección, más no para funcionamiento, o sea, no las ocupamos. Y un arma está diseñada para que no se dispare. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a ir a un corte, enseguida regresamos. No se vayan, esto está bastante interesante. Regresamos. Sabemos que has pasado por situaciones difíciles y a veces nadie comprende con lo que estás cargando. No temas por regresar a clases. Juntos saldremos adelante. Colegio Multidisciplinario y Ciencias Forenses México. Estudia con nosotros y cambia tu vida. A ti que buscas flexibilidad para comenzar tu bachillerato o licenciatura, una modalidad que se adapte a tus necesidades para que avances a tu ritmo, el Colegio Multidisciplinario y Ciencias Forenses México es tu solución. Te ofrece las licenciaturas de Psicología, Pedagogía, Derecho, Criminalística y Criminología, así como Bachillerato. ¿Qué esperas para continuar con tu crecimiento profesional? Estudia con nosotros y cambia tu vida. Aprovecha que tenemos un 50% si te inscribes en horario vespertino. Mándanos un WhatsApp al 5531 41 20 39 y al 5563 56 92 06. ¡Inscríbete ya! Bueno, pues ya estamos de regreso. Teniente, tenemos más preguntas. ¿Qué medida de seguridad es la más importante para evitar que un arma se dispare? Bueno, creo que esta ya es repetitiva, Sí, creo que ya la casi, es lo mismo, explicamos. ajá. ¿Cómo se da la aportación de armas vitalicia? ¿Quiere comprar un arma? Sí, bueno, mira, es que ese término estamos hablando de portación de arma de fuego. Ajá. En este caso, lo que yo hablé de nosotros militares, que la aportación vitalicia es que ya somos oficiales del ejército, de subteniente hasta general de división, ya tienen la aportación de arma vitalicia. Eso es como miembro armado. Ahora, lo que me está preguntando es como personal civil, ¿cómo puede él tener una licencia de portación vitalicia? Te voy a decir dos cosas. Una es, sí existe, y la otra, no te la dan. O sea, existe, pero no te la dan. Ya se puso triste. Bueno, pero hay forma de conseguirla. No vitalicia, no vitalicia. O sea, vitalicia es que es de por vida y no te la van a quitar porque es un derecho constitucional, un derecho tuyo que te ganaste. En este caso hablo vitalicio, en este caso porque nosotros somos oficiales del ejército. Pero en el caso de una aportación de arma de fuego, sí se da, pero en renta. O sea, si tú solicitas un arma para aportación, legalmente sí la puedes solicitar, pero no te la dan. Entonces, ¿de qué forma tú puedes tener un arma de fuego para aportación? Vas a una empresa de seguridad que tenga una licencia colectiva y le dices que te quieres armar por la situación que tú le quieras platicar. Vas a trabajar,
vas a dar seguridad, tienes problemas en tu casa, ellos atienden todas tus necesidades y te dicen, sí, está bien, te extienden un oficio de servicio para la comisión de alguna seguridad, guardia, lo que quieras hacer, te sacan tu quip y lo importante es que te dan un arma que ellos mismos solicitan, la empresa de seguridad la solicita en Sedena, ¿sí? Pero es en renta, no es en venta, y el arma te la venden desde, bueno, actualmente estamos en el 2022, te la rentan desde 8,000 pesos hasta 12,000 pesos mensuales. Ok. Eso es lo que tú tienes que pagar a la empresa de seguridad para que la empresa haga tus trámites ante Sedena y Sedena te dé un arma en importación, que ya la puedas traer cargada y abastecida y pues la puedas utilizar para hacer el bien, para defenderte. Sí, es la única manera que yo sé que actualmente y no hay problema. Pero, ¿Y si yo quiero tener un arma en mi casa? ahí estamos hablando de resguardo domiciliario. Eso es en base al artículo 10 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que nos permite a todos los mexicanos mayores de 18 años comprar un arma para resguardar nuestros bienes y nuestra vida. Esa arma la debes de tener en tu casa. Tú vas a la Dirección General de Armas de Fuego y Explosivos, haces tu solicitud, te la autorizan y vas a la DECAM, a la Dirección de Armas de Fuego y Explosivos, donde te venden todo lo que viene siendo el armamento y municiones en el ejército, donde está autorizado. De esa forma, tú la compras de forma legal y no hay problema y sale registrada. El único detalle es que es resguardo domiciliario, no la puedes sacar de tu casa o no las puedes sacar del domicilio Ok. que tú estás declarando que ahí lo vas a tener, ya sea en tu negocio, en tu despacho, en tu casa, pero nada más ahí y no la puedes portar, la debes de tener en algún lugar seguro por si algún día la llegas a necesitar, la utilices de forma responsable, pero no puedes andar en tu negocio con la pistola como si fuera portación, ahí sí no, o sea, es muy diferente, portación que resguardo domiciliario. Hay otro rubro que es el de transportación, donde tú la puedes transportar, pero ahí es cuando estás en un club de tiro. En un club de tiro tú tienes compras tus armas por medio del club de tiro y entonces tú las trasladas a cualquiera de los destinos que te autoriza el club de tiro, donde puedes ir a practicar ya sea tiro o cacería. Ese es otro rubro, es resguardo domiciliario, portación y transportación. Bueno, y aparte es otro tipo de armas, ¿no? También. Sí, son armas que son de bajo poder, son armas calibre 22, 25 hasta 380 y no son en automático, las que puede tener un civil. Para uso militar son en automático y de calibres grandes, 5.56, 7.62, calibre 50, son las que podemos nosotros portar. Ok. Otra pregunta, teniente. Dice cuando una bala es expansiva. ¿Qué se refiere con una bala expansiva? Mira, las balas expansivas lo que tienen es que en la punta tienen un hueco. O sea, estamos viendo lo que es este viene siendo un cartucho y este viene siendo la bala. Esta parte nosotros la vemos que está puntiaguda, o en este caso, lo que son de estas son tan redonditas, un poquito más redondas. Cuando es expansiva es que tiene o ya sea la punta chata o que de plano tiene un agujero, un hueco en la parte frontal. Ese hueco lo que ocasiona es que cuando impacta con su objetivo hace un vacío. Al hacer ese vacío lo que ocasiona es una pequeña explosión. Y de que si la entrada era de un diámetro como este que les mostré hace rato, a la hora de que entra y penetra en nuestro objetivo haciendo el vacío, hace una destrucción parecida a esto. Cuando es disparado de Aunque distancia. sea 1 metro o más de 1 metro. Sí, porque precisamente una bala expansiva es lo que hace, genera un vacío a la hora que impacta con su objetivo, Ok. y hace una pequeña explosión, y esa explosión rompe tejidos. O en este caso, bueno, si es en un material rígido, en metal, o viene siendo pues, acero, o en lo que viene una construcción, en un ladrillo, sí lo revienta más fácilmente porque genera un vacío. Pero precisamente están generadas para dispararse a cuerpos. Y en los cuerpos hace vacío y hace explosión y hace este tipo de destrucción a distancia. A distancia. Por eso, sí, a distancia. Este fue en apoyo con un cartucho normal. Y si fuera en apoyo, en este caso con una expansiva, eso se deshace.
qué Genera una pasa? explosión mayor. Mayor. Genera una destrucción mayor. Ah, ok. Ajá, porque lo que lo generó fue la salida de los gases. Pero si a la salida de los gases aparte le pones un cartucho expansivo, genera otro tanto más de poder destructivo. Claro. Y entonces ya no es esto más la destrucción del cartucho expansivo. O sea, es más destrucción. Ok, perfecto. Nos dicen si una aguja percutora de algún arma se encuentra inservible, pero el operador de la misma no lo sabe, si efectuara un disparo, ¿se llevaría a cabo? ¿Sí o no? No, porque mira, en este caso, a la hora que tú haces tu disparo, si la aguja percutora no toca el cápsul correctamente, que es la parte de atrás, no se genera la chispa de ignición. Si no se genera la chispa de ignición, Claro. lo que pasa es que obtenemos un cartucho picado. O sea, picado es que todavía tiene la carga interior, pero que ya no fue detonado porque ya fue percutido. Y al ser percutido, como medida de seguridad, nosotros tenemos que desechar. Sí, claro. Es lo que llega a pasar con las agujas percutoras, que ya están muy desgastadas y por consiguiente hacen el piquete, pero No no concluye la acción con la deflagración. no concluye. Y por Ok. consiguiente ese cartucho no sale, se nos encasquilla el arma, lo tenemos que extraer en forma manual y nosotros lo guardamos como muestra o lo desechamos, pero ya no es un cartucho útil. Teniente, sería como los cohetes quemados. Exactamente, pero Cuando igual, dicen, se me cebó. pero si te das cuenta, cuando estábamos chiquitos y tronábamos un cohete, también no lo agarrábamos con porque extrema confianza. Sí, claro, llegaba a pasar que pum, explotaba, Después de la nada te explotaba. Entonces lo mismo con un cartucho. Tú sabes Sí. que todavía tiene carga, pero que el cápsul no funcionó. Entonces, por consiguiente, si se activa el cápsul o algo, llega a pasar algo, se llega a picar, puede reventar. Sí, claro. Entonces, cartuchos por lo regular les quitamos la ojiva, bueno, les quitamos la parte, lo que es la bala, y sacamos la pólvora y los volvemos a integrar para uso didáctico. Ok, perfecto. Otra pregunta. ¿Cuáles son los tipos de proyectiles que existen en México? Tipos de proyectiles. Bueno, es que existen de todos, o sea, no hay alguna prohibición tal cual. Bueno, si estamos hablando de legalmente, pues son los cartuchos que podemos ocupar para, en este caso, civiles, 22, 25, 380 y sus variantes. Si es para uso militar, lo más común es 9 milímetros, 5.56, 7.62. He visto también que sí se llegan a vender calibre 50. Pero si estamos hablando de cartuchos teledirigidos o algo ya más evolucionado, pues son cosas que utiliza el crimen organizado, que ellos tienen el poder económico para poderlo comprar. Sí, a lo mejor compran hasta bazucas o elementos lanzagranadas, que los militares sí, en funciones, sí les damos uso, pero por consiguiente en un enfrentamiento no utilizamos una bazuca, precisamente por derechos humanos, ¿no? Sí, O sea, claro. si repelemos una acción es con la misma fuerza con la que nos están atacando actualmente. Anteriormente, en un ataque, nosotros podíamos repeler con la fuerza al doble. Actualmente no. Es más, actualmente hasta está prohibido disparar a los delincuentes. Y eso, pues digo, ¿en dónde nos dejan a las Fuerzas Armadas o elementos de seguridad que queremos proteger a nuestras Sí, familias claro. o que queremos proteger a la nación, a la gente, ¿no? Ahorita no hay garantías para trabajar para los elementos armados. Sí, desgraciadamente, como bien mencionaba Teniente, tenemos que esperar a que haya violencia, ¿no? Por ejemplo, a que te disparen primero, Sí. pero ¿qué sucede en ese momento? Te disparan primero y entonces ya después, ¿cómo vas a accionar? Bueno, es que en este caso, anteriormente sí era que te dispararan primero. Ahora, con el simple hecho de que apenas la estén sacando, si la van a sacar, no saben si te la van a sacar para mostrártela, amedrentarte, o la van a sacar de una vez para hacer un disparo. Claro, porque y si es real, y si no es Ujú. real, ¿qué pasa? Ahí es donde entran. Sí, No, ¿no? no, es que ya están tipificadas. Sí. Precisamente les traigo esta, que si la están viendo, esta arma es un arma de tiro deportivo de gas. O sea, esta la traigo precisamente para que los estudiantes las vean y que en cierto momento se confundan y piensen que es un arma de fuego. Resulta que en la actualidad ya no estamos nosotros obligados a saber si es un arma de juguete, de shot, de tiro deportivo. Actualmente están tipificadas como traumáticas o de baja letalidad. Si tú a una de estas pistolas, tú le metes el cartucho
el cartucho, que viene siendo este que tenemos aquí. Sí. Le metes este cartucho, le metes los perdigones o los balines y tú haces un primer disparo. Tu primer disparo sale tan potente como un 22. Y más si es a corta distancia, es muy peligroso. ¿Y sabes qué es lo que te va a pasar? No te va a traspasar el cuerpo. Se va a alojar adentro de tu cuerpo y te va a matar lentamente. O sea, te va a matar del dolor porque adentro tienes el perdigón y cuando te lleven al servicio médico, en lo que el doctor trata de buscar dónde está. Claro, Si está porque aparte comprometido- entran varios, ¿no? No, en este caso es uno solo. Los Es uno solo. Perdigones van entrando bueno, uno por uno, si te ¿no? disparan varias veces, si te entran Ok. varios. Ujú, pero yo estoy hablando del primer disparo. O sea, Desde el primer disparo. no, es que cuando tú vas disparando, el gas va disminuyendo su Ok, cantidad de ok, potencia. ajá. Entonces, el último disparo ya nada más sale así, ¡pluc! Lo escupe, ya no sale con potencia. Pero el primero. El primero sale como si fueran 22 y están tipificadas como armas traumáticas y de baja letalidad. Si a mí sacan una de estas y me apuntan, yo estoy con toda la confianza de que a la hora que la están sacando yo no tengo la obligación de certificar que es un arma de juguete o airshot o de plástico, o yo agarro, saca y yo saco la mía, pum, ¿cómo va? O sea, la cosa es de que está a punto de blandirla enfrente de mí. Si es así, pues yo ya saqué y pum, se la descargué. ¿Por qué? Porque estamos de frente y es legítima defensa. Aunque después ya vayamos ante el Ministerio Público y se vea que la persona traía un arma de este tipo y yo le disparé con una de fuego. Pues yo no estoy obligado a eso, Claro. a determinar que es un arma de plástico, Sí, de porque, juguete. exacto, porque además ya las imitaciones son Muy reales. reales. Acerrojan Sí, y todo y se les mete cargador y todo. O sea, son peligrosísimas, ya no se da uno cuenta. claro. Y con eso luego se meten a robar. Sí, Ujú. sí, efectivamente. Sí, ¿no? Claro. Bueno, vamos con otra pregunta. ¿Qué es un arma blanca y por qué se llama así? Bueno, el arma blanca la denominan así por efectos de minimizar un poquito lo que viene siendo el impacto social. O sea, si a ti te dicen arma de fuego, cuando estamos hablando de fuego, te están dando a entender que es algo en extremo peligroso. Pero cuando te dicen un arma blanca, tú hasta lo minimizas. Pero un arma blanca viene siendo desde una navajita a este cuchillo. Y yo, en cuestión de un ataque, yo prefiero que el ataque sea con una pistola que a que sea con un cuchillo. ¿Por qué? Porque resulta que si yo te disparo con una pistola, lo que va a pasar es que esta potencia del arma te va a traspasar y no te vas a dar cuenta. Muchas veces no te das cuenta que te dispararon hasta que tu cuerpo empieza a desfallecer y te das cuenta que tus órganos o tu corazón ya no está latiendo. Tienes 30 segundos para caer desfallecido, aunque traigas adrenalina, ¿sí? Pero ¿qué pasa si se te acerca un atacante con una de estas? En un segundo ya te asestó lo que vienen siendo tres puñaladas. No sé si algún día te has cortado con una hoja de papel, Ujú. que se siente, Dolor. se siente y te empieza a arder bien. Ahora imagínate que te ataquen con una de estas. Ya hasta Mira, me dolió. o sea, tú solita quiero que agarres y le pongas así el dedo. No me Tú va a solita- cortar. No me te va a corta. cortar, nada más Ok. quiero que lo pongas. Ay, O sea, qué eso, bueno. imagínate penetrando en un cuerpo. No, por favor. Ahora, No. esa es la parte bonita. No. Ahí te va la parte fea. Este aserrado. Desgarra, ¿no? Este aserrado es para... Tanto en la entrada a la hora, como en la a la- salida. a la hora que va entrando, entra con cierta suavidad, pero cuando sale, se trae todo lo que está dentro, o sea, entra y sale, chin. Esto sirve para desgarrar. Estos huecos que tú ves ahí Ajá. es para que la sangre fluya más rápidamente. O sea, esto es un arma que sirve para matar. Ahora, si en dado caso lo apuñalaste un montón de veces y se rompió la hoja, se la dejaste adentro, lo que haya sido, todavía tienes esto para golpear. ¿Por qué tanta violencia? O sea, porque el amigo está preguntando, o sea, dice, Está explica. arma blanca. Y yo estoy así, Esto no- sintiendo feo. Yo cuando me dicen arma blanca, esto yo no le veo nada de arma No. blanca, no por el color, sino porque, o sea, ¿por qué minimizan? A mí se me hace en extremo peligroso que me ataquen con esto. Y además está comprobado en estudios
que si para que tú puedas repeler a un atacante con un cuchillo, necesitas mínimo, o sea, repelerlo con una pistola, tú necesitas mínimo 7 metros de distancia para que tú, tirador experto y que ya viene, ves que viene hacia ti, puedas agarrar tu arma, sacarla y hacer un disparo. Pero ahí es donde viene el detalle. Tú alcanzas a hacer un disparo, pero un disparo no va a tener el atacante. Está de miedo. Tú le haces un disparo y el atacante ya su cuerpo tiene la inercia y está encima de ti. Y a la hora que tú le haces el disparo, la sangre tiene 30 segundos, está recorriendo el cuerpo, tiene adrenalina. Su corazón se da cuenta que ya la sangre ya no le está latiendo y no está surtiendo la cantidad de sangre adecuada para que se pueda mover. Entonces tiene 30 segundos para apuñalarte. Entonces son 30 segundos por 3 apuñaladas por segundo. Dale cuentas. ¿Cuántos agujeros no te puedes hacer en el cuerpo? Y yo nada más te hice uno. Ay, Y no, todavía la puedes que no me librar haga porque ninguno, por favor. te traspasó el cuerpo todo y te pueden llevar todo el servicio médico y te taponean, te pueden salvar la vida. Pero con uno que te ponga de estos, Con eso no. ya no, con eso no, yo no juego. Yo les hago la demostración en el campo de tiro y le digo a mi capitán, a ver, la saco y todo, pero al final de cuentas no lo dejo que me apuñale con esta, o sea, en la práctica, yo le doy algo así para que sí, no, si soy militar, no soy tarugo. O sea, ¡Es listo! Sí, o sea, y hacemos la práctica y sí la gente se da cuenta que, Ok. que un ataque con un arma blanca, así tiernito que se oye la palabra, no es nada tierno. Es preferible que te ataquen con esto. O que de plano no te ataquen, ahí están mis pertenencias. Al rato las recuperas. Sí, Que se claro, las por lleven, no hay supuesto. problema, ¿no? Sí, pero no le hagas nada a mi familia ni a mí. Otra pregunta. Ale. Claro, es que, perdón, me Sí, se quedé quedó así, impactada. sí. Es más, el muñeco que traigo aquí, el domi es mi domi balístico. Ajá. Este está apuñalado varias veces y disparado varias veces. O sea, yo por eso les digo, si quieren ver, o sea, porque no sé Ok. qué tanto tiempo tengamos y todo, que en sí ya nos abarcamos mucho. Mi domi está... No, está muéstrelo, por disparado, favor, teniente, adelante. ya está disparado, ya está preparado. Porque luego cuando voy a las ponencias no puedo hacer disparo. No se puede, no se debe. Entonces, por consiguiente, yo ya traigo mis maniquíes, mis domis balísticos ya disparados. Este disparo que les voy a enseñar, que se le hizo a la cabeza del domi, este fue con Pobrecita víctima, 5, vean. 56, y lo mismo, hago comercial. Véanlo en YouTube, en balística, el tiro MX. Se ve impresionante. Este fue un disparo con calibre 5.56. Fue en apoyo. Y yo dije, bueno, va a ser un agujero. No, salió volando el muñeco 3 metros hacia atrás. Y Ok. todavía en lo que es la maniobra, retrocedí y le hice otros 3 disparos. Ya los otros 3 disparos, como fueron a distancia, ya nada más le penetró. Pero este primer disparo es esto. Esto es lo que pasa cuando te disparan con esta arma. Con esta arma. Esto es lo que pasa. Este tamaño de destrucción, vean. ¿Sí? Ok, no sé si alcancen a ¿Se observar. alcanza a observar? ¿Sí? Bueno, miren, así sale la masa encefálica. Es que sí. Sí, los no, dos- sí, este- explota, me imagino, claro. Este domi está muy sencillo, pero hay domis que les pongo sangre, les pongo órganos, y ahí después de hacer los disparos, hacemos la necropsia, cortamos, levantamos y enseñamos observar para que el vean daño. los Ajá. alumnos. Pero para estos efectos que aquí estamos en un área cerrada, que no se pueden hacer disparos, ya lo traigo disparado. Les traje este para que vean los efectos de un 9 milímetros y les traje este que viene siendo un 5.56. Y todo esto lo pueden ver en video en el canal de YouTube, Balística y Tiro MX. Se va a caer. Bueno, ahí tenemos. Ajá. ¿Otra pregunta, Lee? Ok. Qué interesante. Sí, es bastante bonito esto. Cuando se hace con responsabilidad. Ah, sí, claro, por supuesto, porque inclusive es mucha responsabilidad hacer este tipo de prácticas. Yo sí les diría, no vayan con cualquiera a hacer prácticas, de verdad, Sí. no lo hagan. Le comento, Lick. Hay quienes te ofrecen cursos de tiro bien baratos, bien regalados. Sí. No digo nombres ni piso pies, pero cuando se los den Pero muy se barato. Sí, No es cierto. Y sé dónde está y yo desgraciadamente al principio fui a uno de esos cursos pensando que dije, bueno, pues vamos a ver de qué se trata un tiro en lo civil. Pues al llegar yo al supuesto campo de tiro, no era campo de tiro, eran unas minas, igual ya saben de a quién estoy hablando.
Estaba muy barato y todo eso, y la verdad, no se expongan porque ahí donde están yendo es un lugar no preparado, es apócrifo, y si llega Guardia Nacional, llega Ejército, los va a subir como delincuencia organizada. Claro, O sea, está claro. muy, muy canijo. O sea, no se vayan por lo barato. O sea, ni tampoco compren muy caro un curso de tiro. O en este caso lo que nosotros damos es balística, pero lo adicionamos con tiro, porque nosotros no nos dedicamos a preparar gente para que sepa disparar. Nosotros los adiestramos para que sepan de criminalística, en este caso de balística, que es nuestra finalidad, y instruir gente para bien. Y aparte, pues que los compañeros de criminalística tengan la experiencia de disparar un arma de fuego, porque en algún momento en su carrera ellos van a tener esa necesidad de hacer un peritaje en balística. Claro, es parte del conocimiento práctico, Y si sin lugar nunca a han dudas. disparado un arma de fuego, me ha tocado gente que ha hecho unos peritajes bien hermosos. Y le dijo, oiga, comando, ¿y qué armas tiene? No, es que no tengo ni nunca he disparado un Ni las arma. quiero ver nunca en la vida. No, ni las han disparado Dice, precisamente. soy balístico, pero no quiero verlas nunca en la Precisamente vida. luego a veces a nosotros nos contratan para hacer las prácticas. O sea, ellos hacen el dictamen y nosotros hacemos la práctica, les llevamos las imágenes, los videos y están presentes, pero ellos no las disparan porque pues no le tienen confianza a su mano, porque para ellos no es eso. Saben mucho en cuestión de peritaje, todo eso, pero disparar un arma debes de tener vocación, debes de saber qué estás Claro. haciendo. Y en cualquier momento salta la liebre, te equivocas y se te sale un disparo y se acabó. Sí, por supuesto. Mucho No, cuidado. muchachos, por favor, por seguridad, no vayan a cualquier lugar. O sea, de verdad es algo de suma importancia. Puede estar inclusive su vida en riesgo. Es muy importante, es parte de su formación académica. Sin embargo, sí, de verdad, se los digo, no vayan a cualquier lugar. Es muy peligroso. Estamos hablando de armas de fuego. Entonces, bueno, próximamente vamos a tener práctica de balística, entonces estén pendientes en la página del colegio con todas las medidas de seguridad, como debe ser una verdadera práctica de balística. Tenemos otra pregunta, Sí. teniente. ¿Qué opina sobre los asaltos en el transporte público? Bueno, es lo que manejo de siempre, que es un empoderamiento falso de los jóvenes, que se les hace fácil adquirir un arma de fuego en el mercado negro, porque no crean que las compran legales. Entonces, por consiguiente, eso, aunado con el lugar donde viven, la región, el rumbo, me decían ahí, el delincuente nace o se hace. Yo en mi caso personal, yo digo que se hace. Todos dentro de nosotros tenemos un delincuente adentro, todos, porque todos, no me lo nieguen, y lo estoy diciendo a la cámara, todos tenemos un lado oscuro, pero no a todos se nos detona. ¿Sí? Entonces, por consiguiente, si tú te juntas con gente mala, lo que vas a aprender es hacer cosas malas, ¿sí? Si tú tienes la inquietud de disparar un arma de fuego, adquiere un curso. Vente a la práctica Sí, de vente balística vente. con nosotros, Ajá. claro. Sí, en este caso nosotros, Balística y Tiro MX, te ofrece cursos de capacitación en materia de balística y te anexa el tiro para que tú sepas de forma controlada, segura y Exacto. legal, forma Sobre legal, todo eso. de disparar un arma de fuego en forma controlada, para que no vayas al rancho con el tío y todo eso. Sí, es que luego a veces me dicen, es Sí. que yo he disparado un arma, pero es en el rancho del tío, o en tal lugares, o luego me invitan a dar, es que necesitamos que vengas a dar un curso de tiro. Le digo, bueno, te lo doy de balística y te anexo el tiro. Sí, ¿en dónde va a ser? No, pues alquilamos un predio. No, así no. Yo no trabajo en lugares que no están autorizados. Claro. Porque las armas están autorizadas. Si te das cuenta, tienen logotipos de la Secretaría de Defensa Nacional, Ciudad de México, Claro. porque ahí fue donde se compararon en la ADECAM. Y digo, en la ADECAM, en forma legal, y tienen sus registros y todo. O sea, todo está conforme a derecho. Perfecto. Entonces, pues bueno, estén pendientes por ahí de próximas fechas para práctica de balística. Ay, ya. Se murió. Se murió. Precisamente, Hablábamos. eso es lo que pasa. Hablábamos Ajá. justamente de que después de unos segundos, la circulación de sangre y demás, esto es lo que pasa. Eso es lo que pasa. ¿Vale? Exactamente. Desfalleció. Así es. Bueno, en este sentido, teniente, volviendo al tema,
¿Cuál sería una posible solución? Hablábamos de los aspectos culturales. Sí. ¿Cuál sería una propuesta de una posible solución para poder concientizar, sobre todo a los jóvenes, sobre el manejo y el uso de las armas de fuego? Esta parte también, ¿por qué no decir, pues, de la violencia, pero bueno, en este caso, con el uso de las armas de fuego? Porque como bien mencionas, los chicos se empoderan Sí, y entonces... falsamente. Y entonces pierden la noción de la realidad. Es correcto. Y entonces, ¿cuál sería una propuesta? ¿Qué crees que podríamos Bueno, hacer? aquí hay dos vertientes. Una, primeramente, por parte del hogar. Hay regiones en México donde son muy comunes las armas de fuego. ¿Por qué? Porque pues, lo que conlleva a todo su entorno es que o se vende droga o andan traficando alguna cosa y por consiguiente todos andan armados, hasta los muy pequeños. ¿Sí? Ahí es concientización por parte de los padres, es a veces algo cultural, que en las rancherías pues todos andan, o si no con cuchillo o machete, traen pistola. Y pues eso es algo cultural en lo cual pues los papás deben de tener cierto control, o sea, si es algo cultural, bueno, ¿sabes qué, hijo? Sí, aquí se ocupa porque andas en el rancho, en el campo y todo eso, traes tu machete, vas a chaponear, traes la pistola por si llega algún coyote, se quiere robar alguno del ganado, ¿qué traes todo eso? O sea, es para eso y para defender tu vida, no para ponerla al servicio del crimen organizado o de gente que no está en buenos pasos. Esa es una. Y la otra es de que las autoridades o las escuelas o los lugares donde se requiera o se junte gente, que llamen a gente especializada para que les dé pláticas de concientización. Por ejemplo, en su universidad, que yo conozco cómo tiene sus alumnos y veo yo la labor altruista, porque yo he visto a veces que usted da clases, da cursos y a veces no los cobra usted, porque veo su labor altruista ante la sociedad y usted genera gente de bien. Usted crea criminalistas en su universidad, gente que va a hacer el bien sabiendo todo esto, que podría saberlo gente del fuero, no, gente, es que no quiero utilizar la palabra malandros, o gente mala, gente mala. No lo Ya quiero no utilizar, pero lo ya lo utilicé. dije. Bueno, Gente con malas del intenciones. equipo contrario. Del equipo contrario, exactamente. Entonces, pues no, o sea, hacer concientización por parte de las escuelas, así como usted que da concientización a escuelas, o yo he visto que usted va, adelante, eso me encantó. Yo también he dado apoyo, igual con mi equipo de trabajo, mi esposa me ha apoyado mucho, ella también es ponente en ciertos temas, y pues ahí estamos, y no, eso no lo cobramos, eso es por labor altruista, porque nos gusta enseñarle a la gente y que la gente sea consciente de que actualmente un arma de fuego es extremadamente peligrosa si no la saben utilizar. Un videojuego es un videojuego y ahí matas a quien sea, pero la vida real arruinas tu vida y la vida a la que le hiciste el daño. Claro, Ajá. teniente, en este caso de los videojuegos violentos, porque también hay que mencionar, hay de todo tipo, pero en este caso exclusivamente en los violentos, ¿influyen? ¿Qué tanto influyen? O según tu opinión, ¿qué tanto influyen los juegos o videojuegos violentos en la sociedad? Sí, mira, yo quisiera decir que no, pero en mi muy personal forma de ver, sí, los videojuegos sí mueven la mentalidad del individuo, así como las películas. Por ejemplo, en la película, fíjate, un caso así que yo llegué a saber, o casos que llegaron a dar, se incrementó mucho el ingreso de personal a las Fuerzas Armadas cuando salió el video de Luis Miguel del Incondicional. Está de risa, precisamente lo que quería causar, está de risa. Todos querían ser Luis Todos Miguel, querían ¿no? ser Luis Miguel, todos querían Ok. verse como él. Entonces ahorita tú ves videojuegos, ves que se ven bien, un arma te da mucho porte, te da estatus, un arma te da estatus, la verdad, porque digamos uno como elemento armado, la primera vez que tienes un arma en tus manos, o sea, te sientes poderoso, la verdad.
Ya después se te va haciendo confianza, y el arma viene siendo, es un segundo plano. Ya no es de que lo muestras ante las cámaras y quieres, se sacan las fotos los chavillos en Face, Así, donde ya está con así, dos, ajá. con dos, así, o sea, no, eso no. No los estamos balconeando, No. ¿eh? No hablamos de ustedes, de otros. Las armas, si tú vas a posar con un arma, el arma tiene que ser en segundo plano, es una herramienta de trabajo. Así es. Para defender tu vida, es algo así que no debes de ponerla y enseñar, mira, yo tengo esto, ¿no? Y ni mucho menos grabar videos donde la estás disparando en zonas urbanas o en forma no controlada. Si yo subo mis videos a YouTube, a Face, todo eso, es porque tengo equipo de trabajo atrás de mí, todo un staff que de este lado están grabando, pero de aquel lado estamos sujetando casi de la mano al elemento que está haciendo su práctica. No lo dejamos solo, ahí está la pistola y tú dispara, ¿no? Claro. Mucho menos, Sí. lo estamos acompañando y casi con la mano en la pistola, por si cualquier cosa que de repente ya acabé instructor y te volteas con eso, no. Y ha pasado a compañeros que de repente ya acabé y les empiezan a hablar y todo, espérate, ¿no? Entonces estamos ahí a las vivas, si no estamos uno, somos dos instructores que estamos con un solo operador. Justamente esa parte es bien importante. Eso es lo que no ocurre, muchachos, en un lugar o en una práctica de balística de las que les mencionábamos hace un momento. Ahí les dan las armas de fuego y ahí está el blanco y dale, ¿no? Sin embargo, aquí, bueno, les están explicando cómo es la seguridad. Sí. En todo momento está 1, 2 instructores, todo el tiempo están pendientes de lo que se está realizando. ¿Por qué? Porque estás poniendo un arma de fuego en manos de una persona que se puede poner nerviosa. Ujú. Me ha tocado así, Sí. digamos, una señora que dijo que le habían entrado a robar a su negocio varias veces y ella tenía la ansiedad de saber manipular un arma de fuego porque ella le había comprado suya en Sedena, pero no sabía ni cómo dispararla. Entonces la señora le dije, váyase usted táctica o llévese botas o algo así porque va a estar en terreno. Y sí, la señora llevó botas, pero de tacón. Y fue en mallas tácticas camuflajeadas. O sea, yo cuando vi y hasta con las uñas así, pero... Y dije, o sea, ¿es en Aquí serio es lo que cuando las estoy ves. viendo? No sé, que a lo mejor la señora quería grabar un video intenso, algo así, disparando, que se viera bien. No, señora, a ver. Entonces cuando... Bien, Rosmaría. Bueno, entonces cuando la señora agarró la pistola... Como la reina del agarró sur sí, o algo pero así, ¿no? hasta apretó los ojos para tal. Digo, no, No, vea hacia claro, enfrente, vea por cómo... supuesto. Y entonces de su mano, yo tuve que meter la mano, agarrar su mano y accionar el disparador, pero controlado, para que disparara. Sí. Y sí le causó cierta impresión. Ya después los siguientes disparos solita, o sea, la primera fue la primera impresión. Ya los siguientes disparos solita, con todo y tacones, corría y yo dije, no lo bueno, hagan, eso tampoco lo hagan. se pueden precisamente torcer el pie. se le quitó el miedo. Y para eso son los cursos y las capacitaciones, para que pierdan el miedo y si saben, para que sepan utilizarlo y en qué momento deben utilizarlo y en qué momento no. Es preferible que tengas el conocimiento y que no lo ocupes, Sí. a que no lo tengas, lo llegues a necesitar y ahora qué hago, aquí tengo, pero ¿cómo me defiendo? Sí, ¿No? claro, Es por eso. supuesto. Por supuesto. Producción, no sé si tenemos más preguntas. Porque ahorita hay Ok. como 4 o 5 más que están interesantes. Seleccionen unas cuantas y me las de una vez y Nos están... les sugiero algo, en mi canal, en Balística y otra vez más comerciales, Balística y Tiro MX, me pueden hacer llegar todas las preguntas y con todo gusto mi capitán Cadena, su servidor y la licenciada Ruth María, les podemos hacer una amplia información de todo lo que ustedes nos pidan. Nosotros no cobramos asesorías, no lo hacemos por lucrar con ustedes, lo hacemos porque nos gusta que la gente tenga el conocimiento. Si ustedes me hacen llegar sus preguntas, con todo gusto yo se las respondo, no se les cobra nada y pregúntenme y hasta se les llega a asesorar para que ustedes puedan comprar su arma en forma legal en la Sedena. Pues podemos asesorarles, no hay problema, ¿no? Sí, claro, Digo, por por falta de supuesto. tiempo, porque el programa se puede... Hablar de armamento y balística es como hablar de religión y política. Nunca vamos a acabar. En serio, nunca acabamos, Sí. Y nunca está la Sí, gente sí, de sí. acuerdo. Hasta que los llevamos al campo de tiro, disparan y dicen, ya vi la realidad. Es eso. ¿Mm? Pues digamos unas 3 preguntitas y las demás les doy redes sociales.
Ok, una Solo pregunta. es una. Y lo demás lo pueden ver en redes sociales. No, ahorita les digo mis contactos, nuestros contactos, y con todo gusto los asesoramos, ¿eh? Les puedo dejar hasta mi número sin problema. Somos personas públicas, somos gente de bien y podemos darnos tu número así abiertamente sin problema. Sí, claro, Última por pregunta, supuesto. De Franco Ricardo Aguilera, dice, si soy de la Ciudad de México y compro un arma en Sedena para proteger mi casa y mi familia, ¿necesito permiso especial para traerla a provincia? Ah, mira, precisamente, tú compras, vas a Sedena, vas a la DECAM, compras tu arma y ellos ven a dónde la... Tienes que dar una dirección donde el arma va a quedar finalmente. Ellos te arreglan todo en cuestión de que te dan todos los permisos. Tú la tienes ahí, la compras en Sedena, ahí en Industria Militar, a un lado del Hipódromo de las Américas. Y ellos te dan un oficio de transportación, no deportación, de transportación desde la DECAM hasta tu lugar donde tú declaraste que la vas a tener. Digamos, te van a preguntar en qué se va, en avión, se va en autobús, y ellos determinan el tiempo con cierto margen para que tú puedas llegar a tu destino con el arma en forma legal. Tú llegas, digamos, si la vas a transportar, en este caso yo la estoy transportado en autobús, llegas a la terminal de autobuses, compras tu boleto y vas y declaras en las entradas, le dices, traigo un arma de fuego, necesito transportarla. Y ahí con toda la confianza del mundo te dicen, sáquela, y la sacas en tu cajita, la muestras, la abres, te Con tu identificas permiso, claro, todos sí. tus permisos, y ahí nada más te la embalan, te ponen un sello y se la dan al chofer. El chofer se la lleva en un gabinete especial y llegando a tu lugar de destino te la entregan y no hay ningún problema, no hay costo, no hay un costo porque te la transporte en lo que viene siendo los autobuses. En avión, no sé, a veces varía dependiendo de la línea de las aerolíneas, todo eso, pero en autobús no hay problema. Y la DECAM te arregla eso para que tú la puedas transportar legalmente. Todo está planeado ya. Ok, perfecto. Bueno, teniente, pues si no hay ninguna otra duda, me gustaría mucho que sí nos presentara su equipo que trae. Con todo gusto, claro que sí. Miren, a ver. Invitados adicionales esta noche. Sí, miren, en este caso, primeramente, a mi capitán Cadena, por favor. Si mi pasa, capitán. por favor, el capitán Cadena. Preséntese, comandante, por favor. ¿Qué tal? Mi nombre es Capitán Segundo de Auxilio de Materiales de Guerra, Jesús Fernández Cadena. Los órdenes. Bien. Presento, a ver, para que... Sí. Licenciada, por favor. Parte de mi equipo de trabajo, licenciada Rosmaría. Ok, yo Mi soy esposa. Ruth Cano González, licenciada. También estamos aquí a sus órdenes, cualquier duda aquí estamos. Y una cosa que dice aquí licenciado Montejo, que estamos abiertos para que ustedes también nos puedan a nosotros, ahora sí que enseñar algo y estamos abiertos para eso. No tenemos la verdad absoluta, pero aquí estamos en lo que podamos ayudar. Y muchas gracias, licenciada, por habernos invitado. No de qué, un gusto compartir esta tarde-noche con todos ustedes. Les agradezco mucho, teniente, de verdad, muchísimas gracias. Sabe que siempre es un gusto tenerlo aquí, siempre es bien recibido. Y bueno, por otro lado, chicos, les recuerdo, tenemos apertura en horario dominical, muchachos. No se pierdan la oportunidad de seguir estudiando. Estudien con nosotros y cambien su vida. Esta es su oportunidad. Las inscripciones están abiertas, llámenos, les van a aparecer ahí los números de teléfono, envíenos un mensaje de WhatsApp y con todo gusto les atendemos. Les recuerdo, tenemos nuestro evento el siguiente sábado, primeros auxilios, viene la gente de bomberos de Ixtapaluca, mi agradecimiento total siempre por todo el apoyo que nos brindan. Y bueno, tenemos una serie de eventos también como el diplomado en dactiloscopía, totalmente gratuito, y una serie de eventos que ustedes van a ver ahí en la página del colegio. No se pierdan, también estén pendientes del debate académico que van a tener nuestros alumnos. Va a estar buenísimo, no se lo pueden perder. Y por último, les recuerdo, pueden solicitar su constancia al número de WhatsApp que aparece ahí en pantalla. Solicítenla, no se queden sin ella. De
de verdad vale mucho la pena, es una constancia con valor curricular y bueno, no me queda más de nuevo que agradecer que nos hayan acompañado, agradecer al Instituto Mexicano de Ciencias Forenses y Humanistas por habernos acompañado, a la Ilustre Sociedad de Jurisconsultos México también, a Fanny, un beso, a mi amiga la loca poeta forense y pues bueno, a todos ustedes por habernos acompañado. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima edición. Tantitito, igual a mis patrocinadores, en este caso, quiero agradecer al mayor ingeniero industrial Víctor Verduzco Cedeño por la facilidad que nos dé para lo que es el armamento, al Club de Halcones de Jacona, Michoacán, a Supermédica, que nos apoya también con vehículos blindados en este caso, y al Club de Tiro Los Encinos en Tres Marías con el licenciado Daniel, que nos apoya bastante para lo que son nuestras prácticas, y a mi equipo de trabajo les agradezco mucho. Somos Balística y Tiro MX, a sus órdenes. El número de contacto es 55 23 29 55 27. Licenciado Eric Montejo, a sus órdenes. La licenciada Rosmaría y mi capitán Plutarco Cadena, a sus órdenes. Les repito otra vez los números de contacto. Es 55 23 29 55 27. Estamos en la Ciudad de México. Somos Balística y Tiro MX, a sus respetables órdenes. Gracias. Muchísimas gracias. Pues un saludo a todos los patrocinadores. No se olviden de asistir a nuestros eventos. Dactiloscopía, 17 de junio. 17 horas, no se lo pierdan, totalmente gratis, va a contar con material incluido aquí en nuestras instalaciones, solamente tienen que registrarse, viene el perito Napoleón Carrillo, nos va a acompañar, excelente experto en la materia, no se lo pierdan, los esperamos. Y les recuerdo, estudien con nosotros y cambien su vida. Muchas gracias, hasta la próxima. Bye. Excelente día.